Eres la mujer que más merece el anillo más hermoso del mundo. Quedémonos juntos para siempre. Al escuchar la dulce voz de mi marido proveniente de la mesa de al lado, dejé mi taza de té rojo en silencio. En el ambiente tranquilo de aquel exclusivo restaurante francés en el barrio de Salamanca, en Madrid, resonaba suavemente la música de un piano en directo. Hoy era 15 de octubre, el día de nuestro 20º aniversario de bodas. Sin embargo, la persona que estaba sentada frente a mi esposo, quien sostenía una copa del champán más caro, no era yo. Era una mujer desconocida, vestida con un vestido rojo mucho más llamativo y brillante que cualquier cosa que yo hubiera usado. Oculta bajo un sombrero calado y un gran chal que cubría la mitad de mi rostro, sonreí lentamente. Ya no me quedaba ni una sola gota de tristeza. Solo el tacto frío de un objeto guardado en mi bolso me mantenía serena. En 30 minutos, cuando esa mujer mirara el interior del anillo con una sonrisa de oreja a oreja, todo terminaría. De verdad, Alejandro, me haces tan feliz. Es la primera vez que vengo a un restaurante tan increíble. La amante pronunció el nombre de mi esposo con una voz empalagosa. Valeria, 32 años, recepcionista en una de las empresas clientes de mi marido. Conocía su rostro, su nombre y la dirección de su piso a la perfección. Durante los últimos 3 meses, el detective privado que contraté me había informado meticulosamente de cada uno de sus movimientos. Por ti, esto no es nada, Valeria. Además, mi empresa inmobiliaria va a registrar los mayores beneficios de su historia este trimestre. Eres mi diosa de la victoria. Alejandro, con el rostro ligeramente enrojecido, infló el pecho con arrogancia. Al escuchar esas palabras, casi dejó escapar un suspiro. Los mayores beneficios de su historia. Eso no era mérito de Alejandro. Era el resultado del esfuerzo de los directivos que se desvivían ajustando las finanzas en la sombra, agachando la cabeza ante los clientes más antiguos. Pero él estaba convencido de que era su propio triunfo. Seguramente, en su cabeza ya no quedaba ni el más mínimo recuerdo de mi existencia, de cuando yo llevaba sola la contabilidad de la empresa y me pasaba las noches en vela cuadrando los libros. Recordé lo que había ocurrido esa misma mañana. Alejandro se había arreglado el pelo con esmero frente al espejo, y en lugar de la corbata que le regalé por su cumpleaños, se había puesto una llamativa corbata de marca que yo no reconocía. Hoy tengo una cena de negocios muy importante. Puede que cierre un gran contrato. Llegaré tarde, así que no me guardes cena y acuéstate antes. Me lo dijo sin mirarme a la cara ni una sola vez. Muy bien, que te vaya bien. Suerte en el trabajo. Lo despedí con mi sonrisa de siempre. Sabía perfectamente que de sus labios no saldría ninguna felicitación por nuestro 20º aniversario. El Alejandro del pasado era diferente. Hace 20 años, cuando nos acabábamos de casar, él era un simple oficinista en una pequeña fábrica de las afueras de Madrid. Su sueldo era bajo, y apenas llegábamos a fin de mes. En nuestro primer aniversario, me llevó a un modesto restaurante del barrio y, con timidez, me entregó un anillo de plata que apenas costaba unos euros. Perdóname, ahora mismo solo puedo comprarte esto. Pero te prometo que algún día seré el director de mi propia empresa, y te compraré un anillo 100 veces más caro. Por favor, quédate siempre a mi lado y apóyame. Todavía recuerdo la mirada torpe pero sincera que tenía en aquel entonces. Creyendo en esas palabras, seguí apoyándolo. Cuando se independizó y fundó su agencia inmobiliaria, invertí todos mis ahorros. A pesar de tener que convivir con mi suegra, doña Teresa, y soportar sus desprecios casi a diario, aguanté con todas mis fuerzas para que Alejandro pudiera concentrarse en su trabajo. Pero a medida que la empresa crecía y empezaron a llamarle director general, algo empezó a torcerse. Empezó a llegar tarde, y sus trajes apestaban a perfume de discotecas caras y a tabaco. Su actitud hacia mí se volvió fría, tratándome como si fuera una simple sirvienta que le resultaba conveniente tener en casa. Oye, Alejandro, ¿de verdad te llevas bien con tu mujer? La voz de Valeria me devolvió a la realidad. Inclinaba un poco la cabeza, mirándolo con ojos suplicantes. ¿Te refieres a Isabel? Va. Ella ya es solo una compañera de piso. Solo piensa en cuidar de mi madre y en las tareas del hogar. Ya no tiene ni una pizca de atractivo como mujer. No es alguien con quien se me alegre el corazón al estar juntos, como me pasa contigo. Alejandro soltó aquellas palabras sin el menor reparo, agitando su copa de vino. Solo una compañera de piso, lo murmuré en mi mente. Más que ira, sentí un inmenso vacío al escuchar unas palabras tan previsibles. Si hubiera sido la Isabel de hace un año, tal vez me habría levantado de un salto, llorando y gritándole por su traición, echándole en cara todo lo que había hecho por él. Pero la Isabel de hoy era diferente. Mis lágrimas se habían secado por completo. Si estaba sentada en esta mesa contigua, no era para montar una escena barata al atrapar a mi marido infraganti. Estaba aquí para presenciar en silencio
desde un asiento en primera fila, el desenlace de 20 años de mi vida y el momento exacto en el que ellos comenzarían a caer en picado. Un camarero se abrió paso entre las mesas y dejó frente a Alejandro y Valeria un plato de postre bellamente decorado. ¡Hala, qué precioso!, exclamó Valeria maravillada. Junto al plato descansaba una pequeña caja de terciopelo. Alejandro, con una sonrisa rebosante de confianza, tomó la caja. Valeria, solo hace 6 meses que nos conocemos, pero desde que estoy contigo siento que he vuelto a nacer. Quiero que aceptes esto. Alejandro abrió la caja lentamente. Incluso bajo la tenue iluminación del restaurante, el diamante de su interior destellaba con una luz cegadora. Un brillo de primera categoría que no bajaría de los miles de euros. No me lo puedo creer, Alejandro. ¿Es para mí? Valeria se cubrió la boca con ambas manos, con los ojos llorosos, temblando de alegría. Venga, póntelo. La talla debería ser la correcta. Animada por él, Valeria sacó el anillo con manos temblorosas y se lo puso en el dedo anular de la mano izquierda. Me queda perfecto. Parece un sueño. ¿De verdad merezco ser tan feliz? Por supuesto. Eres la persona más importante para mí. Mientras contemplaba su dulce intercambio, di un sorbo a mi té. Estaba completamente frío y terriblemente amargo. Valeria no dejaba de mirarse el dedo, rebosante de felicidad. Entonces, de repente, se quitó el anillo, lo levantó hacia la luz y miró el interior. Oye, Alejandro, parece que hay algo grabado en el interior del anillo. ¿Está en inglés? Es muy pequeño y no lo veo bien. Valeria entrecerró los ojos. Alejandro también puso cara de extrañeza. ¿Grabado? Yo no pedí que le pusieran ninguna inscripción. Será el logotipo de la marca. No, no es eso. Alejandro. Bajo mi sombrero esbocé una sonrisa de hielo. La joyería donde habías reservado ese anillo es el negocio que ahora regenta el dueño de la pequeña relojería donde compramos nuestras primeras alianzas de plata. El joyero es un viejo amigo mío. ¿Tú no sabes que falsificaste los gastos para comprar ese anillo con dinero de la empresa para regalárselo a tu amante? Y tampoco sabes que, antes de que te lo entregaran, le pedí a mi amigo que grabara unas palabras muy específicas en él. Mira, ¿lo ves? Dice. Valeria intentó leer lentamente las palabras del interior del anillo. En ese instante, la dulce sonrisa desapareció de su rostro como una ola que se retira. Sus mejillas, antes sonrojadas, se volvieron pálidas como la cera, y el anillo se le escurrió de los dedos, cayendo sobre la mesa con un tintineo frío y metálico. Alejandro la miraba atónito, incapaz de comprender qué había pasado al ver el rostro desencajado de Valeria. Yo contemplé la escena en silencio desde detrás de mi chal. Me levanté despacio y me dirigí hacia la salida del restaurante. No tenía intención de dirigirles la palabra. Mi objetivo no era insultarlos en público ni montar un escándalo. La brisa nocturna enfrió un poco mis mejillas ardientes. Subí a un taxi y mientras miraba las luces de Madrid pasar por la ventana, solté un profundo suspiro. Si le hubiera contado esto a mis amigas, seguro que todas me habrían dicho que me divorciara de él de una vez y le sacara una buena pensión compensatoria. Tenía pruebas de sobra de su infidelidad en los informes del detective. Pero un vínculo de 20 años no es algo tan ligero que se pueda cortar con un simple trozo de papel. En mi interior ardía un orgullo de esposa que no podía abandonar, y una obsesión silenciosa y pesada de que no iba a permitir que estas 2 décadas hubieran sido en vano. El lugar al que regresaba era un imponente chalet situado en una tranquila y exclusiva zona residencial de Pozuelo de Alarcón. Una mansión envidiable a los ojos de cualquiera, construida gracias al crecimiento de la agencia inmobiliaria de Alejandro, pero para mí, ese lugar no era más que una prisión de hielo. Al abrir la puerta principal, el olor a desinfectante y ese característico aroma a humedad de las personas mayores me asaltó la nariz. Isabel, qué tarde llegas. Me estaba muriendo de sed. Desde el sofá del salón, la aguda voz de mi suegra, doña Teresa, me recibió. Teresa tenía 75 años. Desde que se cayó en casa hace 5 años y se fracturó la cadera, le resultaba difícil caminar por sí sola, y dependía de mí para casi todas sus necesidades diarias. Me quité el abrigo a toda prisa, me lavé las manos y le preparé un té caliente. Perdone, doña Teresa, he tardado un poco más en la compra. La compra. Seguro que te has quedado perdiendo el tiempo en ese supermercado barato de siempre. Mi Alejandro es un director general. Deberías cuidar un poco más tu aspecto y comportarte de una forma que no avergüence a nuestra familia. Teresa tomó la taza que le ofrecí, mirándome con desdén mientras soltaba su veneno. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, le preparaba comidas especiales sin sal para su hipertensión y la ayudaba desde ir al baño hasta bañarse, todo sin quejarme ni una sola vez. No era raro que mi espalda gritara de dolor y me despertara de madrugada por los pinchazos. Sin embargo, en estos 20 años,
Jamás había salido de la boca de Teresa una sola palabra de agradecimiento hacia mí. Deberías estar agradecida de haber podido entrar en esta familia siendo una mujer sin estudios que solo era una empleada. Alejandro es demasiado bueno. Por eso te recogió. A Teresa nunca le gustó mi origen. En las reuniones familiares, decía sin reparos que su hijo podría haber encontrado a una chica de la alta sociedad mucho más adecuada. A pesar de tener problemas de movilidad y no poder ni ir al baño sin mí, su orgullo anormal y su actitud de desprecio hacia su nuera no habían cambiado. Yo no me había casado imaginando unos días así. Hace 20 años, en un piso de alquiler de 30 metros cuadrados, recordé la figura de Alejandro entregándome aquel anillo de plata barato. Algún día seré un gran empresario y te haré la mujer más feliz del mundo, así que apóyame siempre. Creyendo en esa torpe propuesta de matrimonio, le dediqué toda mi juventud. Cuando Alejandro se independizó, yo trabajaba por las mañanas de cajera en un supermercado y por las noches le ayudaba con la contabilidad de su empresa sin cobrar un céntimo. Hubo muchas noches que pasé en vela cuadrando las cuentas, donde no se permitía un descuadre de un solo euro. Incluso le entregué los 20.000 euros que había ahorrado antes de casarnos para que los usara como capital de la empresa. Isabel, todo esto es gracias a ti. Eres mi salvadora. Alejandro me agarró de las manos y lloró al decírmelo. Aún quería creer que aquellas lágrimas fueron reales. Sin embargo, cuando la empresa empezó a ir bien y el número de empleados creció, Alejandro fue cambiando poco a poco. Ya no hace falta que lleves la contabilidad. A partir de ahora se lo encargaré a un gestor profesional. No hace falta que vengas a la oficina. Quédate en casa y cuida de mi madre. Ese fue el momento en el que me cortó a la fuerza cualquier vínculo con la sociedad y me convirtió en la sirvienta de la familia. Para Alejandro, a quien le importaban las apariencias más que nada en el mundo, yo era solo un adorno, la esposa abnegada que cuidaba devotamente de su anciana madre. Las noches que me derrumbaba llorando por los crueles comentarios de mi suegra y el agotamiento de cuidarla, Alejandro me daba la espalda y decía fríamente: «Mi madre ya está mayor, ten un poco de paciencia. Yo me canso ganando dinero fuera. Encárgate tú sola de las cosas de la casa en paz». Desde aquel día, dejé de esperar nada de él. El amor se había enfriado hace mucho tiempo. Enterré en lo más profundo de mi corazón la confianza en él como marido y mis esfuerzos por acercarme a mi suegra. Si no le había plantado los papeles del divorcio en la cara era porque no podía perdonar el hecho de que, después de habérmelo arrebatado todo y de haberme usado como chacha, ellos siguieran viviendo con cara de felicidad. Si me iba de la casa sin decir nada, Alejandro le contaría a todo el mundo que su mujer había huido de sus responsabilidades de cuidadora y metería a esa amante joven y guapa como su nueva esposa enseguida. Mis últimos 20 años terminarían siendo solo un escalón inútil. Me negaba rotundamente a aceptar un final tan patético. Cuando saliera de esta casa, sería después de saldar cuentas por todo lo que me habían robado y demostrarles la cruda realidad. Por eso juré en mi interior que seguiría llevando la máscara de la esposa perfecta y sumisa. Sin embargo, en medio de esos días de desesperación donde reprimía mis emociones, hubo un incidente que encendió la chispa definitiva en mi corazón. Ocurrió hace 3 meses. Como de costumbre, estaba revisando los bolsillos del traje que Alejandro había tirado para llevarlo a la tintorería. De repente, un ligero aroma a perfume dulce me llegó a la nariz. No era mío, era una fragancia floral intensa, del tipo que usan las chicas jóvenes. Del bolsillo interior del traje cayó un papelito fino y doblado. Era un recibo de un restaurante de un hotel de lujo en la Gran Vía, pero lo que me dejó clavada no fue el importe de 300 euros de la cena, ni el nombre del hotel, fue el nombre de la empresa escrito en la factura, y sobre todo, las letras garabateadas con la letra de Alejandro en la parte trasera del papel. Un recibo de 300 euros con un ligero rastro de pintalabios rosa pálido. En la parte trasera, sin duda, estaba la letra de mi marido que llevaba décadas viendo: Caja B, renovación del ático y viaje de cumpleaños. En el momento en que vi esas palabras, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Cuando yo llevaba sola la contabilidad de la empresa, no existía ninguna caja B sospechosa. En aquel entonces habíamos decidido no desperdiciar ni un solo céntimo de la empresa y destinarlo todo a los sueldos de los empleados y a inversiones para crecer. Dudábamos hasta para comprar un bolígrafo para la oficina y gestionábamos los fondos con desesperación. Pero esta nota solo podía significar una cosa. Alejandro había creado una cuenta oculta para desviar fondos de la empresa ilegalmente y poder mantener a su amante. No era una simple infidelidad. Estaba traicionando a la empresa que habíamos levantado con sangre, sudor y lágrimas, y a los empleados que trabajaban honradamente en ella. Me temblaban las manos de la rabia. Sin embargo, tomé varias fotos del recibo con la cámara del móvil. Lo doblé exactamente igual y lo devolví en silencio al bolsillo interior de su chaqueta.
Si le pedía explicaciones ahora, seguro que se inventaría una mentira barata para escapar. Tenía que conseguir pruebas más contundentes antes de que las destruyera. A la mañana siguiente, Alejandro se sentó a la mesa del comedor con su habitual cara de mal humor. Oye, Isabel, el caldo está un poco soso. Siempre te digo que lo prefiero con más sabor. Lo siento. Es que como doña Teresa tiene la tensión alta, lo hago bajo en sal, respondí con calma. Alejandro soltó un gran suspiro y dejó la cuchara. ¿No puedes prepararle la comida a mi madre por un lado y la mía por otro? Te pasas todo el día metida en casa, tendrás tiempo libre. Ah, y últimamente los gastos de la casa son muy altos, ¿no? Este mes te voy a dar menos dinero. A mí también me cuesta mucho mantener las relaciones públicas de la empresa. ¿Con qué cara me decía eso? El hombre que se gastaba 300 euros en una cena con su amante, y estaba a punto de regalarle un anillo de miles de euros, dándome lecciones de austeridad. Es verdad, Isabel. Es que eres una pésima administradora, intervino doña Teresa desde el sofá. Alejandro es un gran empresario. Es normal que tenga gastos fuera de casa. Por cierto, he visto en la tele un sillón de masajes nuevo que quiero. Dicen que cuesta unos 5.000 euros. ¿Me lo comprarás, verdad, Alejandro? Claro, mamá. Lo que tú pidas. Isabel, luego pide el catálogo. Alejandro siempre fue extremadamente complaciente con su madre, que no dejaba de idolatrarlo. Muchas gracias. Definitivamente, mi hijo es en quien puedo confiar. No como cierta nuera con pintas de muerta de hambre. Es el colmo. Teresa se rió de mí con desdén, triunfante. Un sillón de masajes de 5.000 euros. Y los cientos de euros que me iba a recortar del gasto mensual. Cuando Alejandro se levantó y pasó por mi lado hacia la puerta, me llegó el mismo olor a perfume dulce e intenso de la noche anterior. Yo me limité a llevar en silencio los platos sucios al fregadero. Esa tarde, aprovechando que mi suegra había ido al centro de día y la casa estaba en completo silencio, llamé a un hombre de mediana edad. Roberto. Era uno de los directivos más antiguos, que había compartido penas y alegrías desde que Alejandro fundó la empresa. Era de pocas palabras pero honesto. Y cuando yo llevaba la contabilidad, éramos como camaradas de armas. Muchas veces los tres pasábamos la noche en vela comiendo bocadillos mientras trabajábamos. Señora Isabel, ¿cuánto tiempo? La voz de Roberto al otro lado del teléfono sonaba terriblemente cansada. Roberto, perdona que te llame de repente. ¿Podrías dedicarme un momento? Tras dudar un poco, acordamos vernos en una vieja cafetería cerca de la empresa. Una hora después, Roberto apareció en una mesa del rincón, con el pelo casi completamente blanco y unas ojeras muy marcadas. Me ha sorprendido mucho. Hace años que no sabíamos nada de usted, señora Isabel. De verdad que lo siento. Pero tenía algo que preguntarte, Roberto. Bajé la voz, mirando a mi alrededor. Iré directa al grano. ¿No está pasando algo raro con el dinero de la empresa? Al escuchar mis palabras, los hombros de Roberto dieron un brinco, y dejó la taza de café bruscamente sobre el platillo. Se había dado cuenta, ¿verdad? Roberto soltó un profundo suspiro y empezó a hablar con expresión de angustia. La verdad es que desde hace un año, por órdenes del director, ha habido una serie de gastos irregulares. Cada mes desaparecen miles de euros bajo el concepto de falsas consultorías o gastos de representación inflados. Cuando el departamento de contabilidad le pide explicaciones, el director se pone a gritar diciendo que es su empresa y que nadie se meta. A este paso, no sabemos si podremos pagar las pagas extras. Los empleados más jóvenes están asustados y están empezando a dimitir. Así que era eso. Alejandro estaba dispuesto a destruir la propia empresa para mantener su estilo de vida con la amante que le bailaba el agua. Roberto, ¿te suena el nombre de Caja B como destino de esas transferencias? ¿Caja B? No. En los libros oficiales de la empresa no existe ninguna cuenta con ese nombre, dijo ladeando la cabeza. Entiendo. Gracias por contármelo, Roberto. Déjame investigar un poco lo de la empresa. Señora Isabel, ¿ha pasado algo con el director? ¿Acaso? No te preocupes. Déjalo en mis manos. Os prometo que no dejaré que acabéis en la calle. Le prometí eso y salí de la cafetería. Al llegar a casa, con una determinación silenciosa, abrí la puerta del despacho de Alejandro en la segunda planta. Normalmente no entraba en esa habitación salvo para limpiar, porque Alejandro me había prohibido terminantemente tocar nada, diciendo que allí guardaba documentos vitales de la empresa. Conocía perfectamente su carácter. Era un fanfarrón, pero descuidado en los momentos clave. Tenía la costumbre de esconder las cosas importantes siempre al alcance de su mano. Detrás de la estantería, en los cajones del escritorio, debajo de la alfombra, tras buscar durante una hora, me di cuenta de que había un hueco extraño en el fondo del cajón inferior del escritorio. Al levantar con cuidado el panel del fondo, encontré una carpeta negra y una cartilla bancaria que no reconocía. Sintiendo que el corazón me latía más deprisa, abrí la cartilla.
El titular de la cuenta no era ni Alejandro ni la empresa, pero lo que realmente me heló la sangre fue un contrato que estaba metido junto a la cartilla. En el momento en que vi la portada de ese contrato, no podía creer lo que veían mis ojos. No solo figuraba el nombre del amante. Al ver la portada del contrato de compraventa inmobiliaria escondido debajo de la cartilla desconocida, contuve el aliento. Detallaba la dirección de un ático de lujo en el Paseo de la Castellana en Madrid y un precio de compra de más de 1.000.000 de euros. En la casilla del comprador aparecía el nombre de mi marido, Alejandro, pero lo que me hizo temblar de verdadero terror e ira fue la casilla de abajo. Avalista solidario, Isabel. Ahí estaba escrito claramente mi nombre. La letra era, sin duda, la de Alejandro. Y junto a mi nombre, figuraba el sello del notario y la copia de mi DNI, además de un comprobante de firma mediante mi certificado digital, cuyas claves él me había robado. Sentí que la sangre huía de mi cuerpo, y mis dedos se volvieron fríos como el hielo. A mis espaldas, Alejandro había falsificado mi firma y usado mi identidad para convertirme en la avalista de una deuda millonaria. Si la empresa se hundía, como había dicho Roberto, y Alejandro no podía pagar el préstamo, esa enorme deuda recaería íntegramente sobre mí. Además, en la sección de garantías del contrato, figuraba la dirección de la casa en la que vivíamos ahora. Alejandro estaba usando a la esposa que le había acompañado durante tantos años como escudo para comprarle un nido de amor a su amante, e intentaba arrebatarme hasta la casa que yo había protegido durante tanto tiempo. Hasta este punto te has podrido, murmuré con voz seca. No sentía ni una pizca de tristeza, solo un desprecio insondable y una resolución, casi asesina, de que jamás debía perdonar a este hombre, que comenzó a formarse como una nube negra en el fondo de mi pecho. Saqué mi teléfono móvil y, sujetándolo firmemente con ambas manos para que no temblaran, tomé numerosas fotos de todo el contrato y del interior de la cartilla. El registro mostraba un historial crudo de cómo el dinero de la empresa se transfería de forma fraudulenta y desaparecía en la entrada del ático y en pagos a tiendas de lujo. Todo esto sería una poderosa arma que sin duda le pondría a Alejandro contra las cuerdas más adelante. Terminé de fotografiar todas las pruebas y volví a dejar el contenido del cajón exactamente igual que estaba antes de salir del despacho. Esa noche, pasadas la 1 de la madrugada, sonó el ruido de la puerta principal abriéndose bruscamente. Oye, Isabel, ya estoy aquí. Alejandro, apestando a alcohol, entró tambaleándose en el salón mientras se aflojaba la corbata. Bienvenido. Ahora mismo te traigo agua. Sin mostrar en mi rostro ni un ápice de la rabia que sentí al ver el contrato, me puse la máscara de esposa sumisa de siempre y le recibí. ¡Ay, qué cansancio! Hoy también he cerrado un negocio increíble. Sin mí, esa empresa no podría funcionar. Alejandro se dejó caer pesadamente en el sofá, riéndose con arrogancia. Luego, se bebió el vaso de agua de un trago y se quedó dormido de inmediato, roncando fuertemente. Su chaqueta se escurrió de forma desaliñada hacia el suelo. De su bolsillo asomaba la mitad de un smartphone negro. Miré fríamente el rostro de Alejandro dormido en el sofá. En la cara de este hombre, que dormía con la boca medio abierta, ya no quedaba ni rastro de la persona que me juró hacerme feliz hace 20 años. Solo era un hombre de mediana edad, feo y cegado por la codicia. Sin hacer ruido, saqué lentamente el teléfono de su bolsillo. Al encender la pantalla, me pidió el código de desbloqueo. Conociendo el carácter de Alejandro, era imposible que hubiera configurado una contraseña compleja. Su número favorito. Sin dudarlo, tecleé 0825, el cumpleaños del propio Alejandro. La pantalla se desbloqueó con suma facilidad. Abrí de inmediato la aplicación de mensajería. La conversación fijada en la parte superior era con un contacto llamado Valeria. La foto de perfil era un selfie de ella con aquel vestido rojo. Al abrir la pantalla de chat, fui testigo de una serie de conversaciones empalagosas que me dieron ganas de vomitar. Valeria. Alejandro. El anillo de diamantes que vimos hoy era tan bonito. Siempre he soñado con uno así. Alejandro. A ti te compraré lo mejor, Valeria, porque eres mi tesoro. Valeria. ¡Qué ilusión! ¿Cuándo me lo vas a comprar? Alejandro. El mes que viene, cuando cierre un gran negocio en el trabajo. Resérvate el 15 de octubre. Haré una reserva en el mejor restaurante y te lo daré allí. 15 de octubre. Al ver esa fecha, mi mano, que sostenía el teléfono, se apretó con furia. El 15 de octubre era el día de nuestro 20º aniversario de bodas. Iba a utilizar el día de nuestro aniversario como excusa para celebrar la entrega de un anillo de miles de euros a su amante. Seguramente era su cálculo más rastrero, usar el pretexto del aniversario con su mujer para no volver a casa hasta tarde, o incluso pasar la noche fuera, sin levantar sospechas en la empresa ni en nuestro entorno. Mientras desplazaba la pantalla, fui tomando fotos de las conversaciones con mi propio teléfono, promesas de viajes con la amante,
insultos hacia mí, confesiones de cómo maquillaba los gastos de la empresa. Todo estaba ahí registrado. Valeria. Pero, ¿tu mujer no sospecha nada? Si se entera de que solo te gastas el dinero en mí, se va a enfadar, ¿no? La respuesta de Alejandro a ese mensaje superó mi imaginación por su crueldad. Alejandro, no te preocupes. Esa estúpida no se da cuenta de nada. Tengo las escrituras de la casa y el control de todo bajo mi poder. Además, todos los ahorros conjuntos que hay en su cuenta, los pasaré a mi cuenta secreta el mes que viene. Valeria. Uy, entonces tu mujer se va a quedar sin un duro. Ja, ja, ja. Alejandro. ¿Qué más da? Le he dado de comer con mi dinero durante 20 años. Cuando el cuidado de mi madre esté un poco más encarrilado, me inventaré cualquier excusa y la echaré a la calle. Solo es una sirvienta. Valeria, espérame un poco más. Con el dinero de la venta de esta casa, te compraré un ático mucho más grande, echarme de casa sin Blanca y empezar una nueva vida con su amante usando ese dinero. Ese era el plan maestro de Alejandro para mí, la mujer que le había apoyado durante 20 años y que incluso le limpiaba el culo a su madre. Así que eso es lo que tienes pensado, pues yo también tengo mis planes. Me reí sin hacer ruido en medio de la oscuridad del salón. No derramé ni una lágrima. Solo sentí como una emoción fría y afilada como un cuchillo tomaba forma dentro de mí. En ese momento, la pantalla del móvil de Alejandro se iluminó con la notificación de un nuevo mensaje. Eran las 2 de la madrugada. Era Valeria. Valeria. ¿Estás despierto? ¿Qué ganas del 15 de octubre? Antes de venir al restaurante, asegúrate de que tu mujer haya firmado esos documentos que acordamos. Si no, no aceptaré el anillo. Entendí al instante lo que significaban esos documentos. Apagué el teléfono y lo devolví discretamente al bolsillo de Alejandro. Afuera, el viento frío del otoño agitaba los árboles. Los dados ya estaban echados. A primera hora de la mañana, tendría que ir a ver a esa persona. A la mañana siguiente, como siempre, me desperté a las 5 y me deslicé de la cama sin hacer ruido. La conversación con la amante que había visto en el teléfono de Alejandro anoche y los increíbles contratos que encontré en el despacho daban vueltas en mi cabeza, pero mi expresión en el espejo era sorprendentemente fría y tranquila. Bajé a la primera planta y empecé a preparar el desayuno para doña Teresa. Comida baja en sal, pan tostado y un caldo suave. Esta rutina, que había repetido sin falta ni un solo día durante 20 años, estaba a punto de terminar. Pensar en ello me infundió una fuerza misteriosa en las manos mientras sostenía el cuchillo. A las 7 de la mañana, Alejandro apareció en el comedor bostezando, enfundado en un traje caro. Buenos días, Isabel. Hoy tengo una cena de negocios, así que llegaré tarde. Ah, y por cierto, Alejandro dio un sorbo a su café y apartando un poco la mirada continuó. Esta noche, cuando vuelva, necesito que me firmes unos documentos. Parece que para la renovación de los seguros de la empresa, necesitan la firma manuscrita y el DNI del cónyuge. Tenlo todo preparado. Asentí levemente dándole la espalda. Claro, lo entiendo. Te lo dejaré sobre la mesa. Me reí fríamente para mis adentros. Era evidente que ese era el documento del que hablaba Valeria la noche anterior. Seguramente, una cláusula adicional para convertirme en la avalista solidaria de un préstamo millonario o un documento de renuncia a mis bienes. No te olvides. Es un trámite fundamental para proteger mi empresa. Alejandro, convencido de que me había engañado por completo, salió por la puerta esbozando una sonrisa burlona. Un silencio asfixiante regresó a la casa. Sin embargo, ese silencio se rompió pronto por el chirriante sonido del timbre de llamada proveniente de la habitación de mi suegra en el piso de arriba. ¡Ring! ¡Ring! Isabel, ¿hasta cuándo me vas a hacer esperar? Tomé un profundo respiro, coloqué el desayuno en una bandeja y subí las escaleras. Al abrir la puerta, Teresa, medio incorporada en la cama, me miraba con una expresión de terrible mal humor. ¡Qué lenta eres! ¿Qué clase de descaro tiene una simple nuera para hacer esperar tanto a su suegra enferma? Le pido 1000 disculpas, doña Teresa. Le preparo la comida ahora mismo. Intenté dejar la bandeja en la mesita junto a la cama. En ese instante, Teresa me apartó el brazo de un manotazo intencionadamente. La bandeja perdió el equilibrio y el tazón con el caldo caliente resbaló, estrellándose contra el suelo justo a mis pies con un ruido sordo. El líquido hirviendo se derramó sin piedad sobre mis empeines cubiertos solo por los calcetines. Un dolor abrasador me atravesó, pero apreté los dientes y contuve el grito. Vaya, qué lástima. Como eres tan torpe, se ha derramado. Teresa no mostraba ni el menor signo de arrepentimiento. Es más, parecía divertirse con una sonrisa perversa. ¿De verdad? Siempre has sido una inútil. Como te criaron unos padres pobres que solo tenían una frutería de barrio,
No tienes modales. Mi Alejandro es un director respetable. Una mujer sin educación como tú jamás habría podido entrar en esta familia si no fuera por él. Ahí estaba otra vez, la habitual costumbre de Teresa de insultar a mis difuntos padres. Mis padres, que tenían una humilde frutería, trabajaban de sol a sol, manchándose de barro para criarme. Aunque pasábamos apuros, eran las personas más buenas del mundo, y me enseñaron a vivir con honestidad. En el pasado, cada vez que se burlaba de ellos, yo derramaba lágrimas de frustración y lo soportaba en silencio. Pero la Isabel de hoy era distinta. Empecé a limpiar el desastre del suelo en silencio con un trapo. Mientras yo estaba arrodillada fregando el suelo, Teresa me miraba desde arriba y me lanzaba palabras aún más crueles. Por cierto, Alejandro me lo ha dicho. Dice que va a vender esta casa tan vieja y me va a comprar un ático mucho más grande y bonito con servicio incluido. Al escuchar eso, mi mano, que sostenía el trapo, se detuvo en seco. ¿Un ático? Así es. Y además, una chica encantadora que ha entrado hace poco en la empresa de Alejandro, una tal Valeria, ha dicho que quiere cuidarme. El otro día vino a presentarse y trajo unos regalos carísimos. Era una chica maravillosa, alegre y con muy buena educación, a diferencia de una nuera sombría como tú. Ojalá esa chica se convierta pronto en la nuera de esta casa. Con las palabras de Teresa, lo comprendí todo. Alejandro y Valeria ya se habían metido a mi suegra en el bolsillo. Era imposible que esa joven Valeria fuera a limpiarle el culo a una anciana tan difícil y maliciosa. Su único objetivo era el dinero de Alejandro y ocupar el puesto de esposa del director una vez que yo fuera expulsada. Seguramente Alejandro le había metido en la cabeza a su madre. Si echamos a Isabel, la joven Valeria cuidará de ti encantada. Y Teresa, cegada por las falsas sonrisas de una mujer joven que alimentaba su ego, era cómplice en el plan para echarme de casa. Durante 20 años había sacrificado mi vida para proteger esta casa. Cuando Alejandro estuvo a punto de llevar la empresa a la quiebra, fui yo quien agachó la cabeza y pidió dinero prestado a todos nuestros familiares. Cuando Teresa se fracturó la cadera y no podía ir al baño sola, fui yo quien la lavó y le limpió las heces todos los días en lugar de Alejandro, que no se acercaba diciendo que olía mal. A pesar de todo, esta gente se reía de todos mis sacrificios y estaba dispuesta a tirarme como basura por las falsas promesas de una amante joven. Más que ira, sentí una profunda tristeza y, finalmente, un sentimiento de separación absoluta. Ya veo. Así que Valeria es una persona muy amable. Entonces podrá estar tranquila, doña Teresa. Respondí con una voz en la que había reprimido por completo cualquier emoción. Ja. Por supuesto. Tú también deberías ir recogiendo tus cosas poco a poco. Te equivocas si crees que vas a poder agarrarte a esta familia para siempre. Teresa resopló con aire triunfal. Hice una reverencia en silencio y salí de la habitación de mi suegra. Mis pasos al bajar las escaleras eran extrañamente ligeros. Ya no tenía dudas. No había necesidad de tener ni un poco de piedad por esta familia. Ellos mismos habían elegido pisotear mi existencia y seguir el camino hacia la ruina. Volví a la cocina, me quité el delantal rápidamente y me cambié para salir. Ese día tenía que ver a alguien sin falta. La única persona que podía desentrañar el entramado de la enorme deuda que Alejandro pretendía cargarme y ayudarme a preparar mi contraataque. Metí el teléfono móvil con las fotos de los contratos y mi DNI en el bolso y abrí la puerta. El viento frío del otoño acarició mis mejillas. En ese momento, el tono de llamada de mi móvil sonó débilmente en la tranquila zona residencial. En la pantalla aparecía un número desconocido. Tras dudar un instante, contesté. Diga, soy Isabel. Al identificarme, una voz masculina, profunda y nostálgica, resonó al otro lado. ¿Isabel? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Al oír esa voz, sentí que la tensión que me atenazaba se relajaba un poco. Era la primera vez que hablaba con él desde que me casé con Alejandro hacía 20 años. Era la voz de mi benefactor, el hombre que conocía mi pasado. Don Fernando, un veterano abogado de 68 años. Don Fernando era un cliente habitual de la frutería de mis difuntos padres, y nos había ayudado mucho con los complejos trámites de la herencia y los impuestos cuando fallecieron. Desde que me casé y entré en la familia de Alejandro, doña Teresa me había recriminado constantemente que debía cortar lazos con los conocidos de una simple frutería, por lo que había perdido el contacto con él. Don Fernando, perdone que le moleste tan temprano. Siento haberle dejado un mensaje en el buzón de voz. No te preocupes. Al oír tu voz tan angustiada, te he devuelto la llamada enseguida. Has tenido algún problema con tu marido, ¿verdad? Su cálida preocupación casi me hizo romper a llorar. A mí, que durante 20 años no tuve en quién apoyarme, y resistí sola en una casa tan fría, sus palabras me llegaron al alma.
Don Fernando, necesito pedirle consejo urgentemente. Para salvar mi vida y la empresa que yo ayudé a construir. Entendido. Ven inmediatamente a mi despacho. Hoy dejaré libre todo el día para ti. Una hora después, estaba sentada en el sofá del despacho de abogados de don Fernando, en pleno centro de Madrid. Era una habitación sobria que olía a libros y a café, igual que antes. Ante don Fernando, que tenía el pelo más blanco y una sonrisa amable, desplegué todas las fotos que había tomado con mi móvil la noche anterior. Las crudas conversaciones con la amante, los registros bancarios de la caja B por donde se desviaban los fondos, y el contrato del ático donde aparecía mi nombre y mi firma falsificada como avalista. A medida que don Fernando revisaba los documentos, su expresión se iba endureciendo. ¿Hasta qué punto se ha vuelto estúpido tu marido? Don Fernando soltó un profundo suspiro y sus ojos brillaron tras las gafas. Isabel, esto no es un simple caso de infidelidad. Robarte tu identidad y el certificado digital para convertirte en avalista es un delito de falsedad documental en toda regla. Y si además está desviando fondos de la empresa a otra cuenta, es un delito de apropiación indebida y administración desleal. Te están tendiendo una trampa terrible. Lo sé. Esta noche, mi marido tiene la intención de hacerme firmar el documento final para esa deuda, o algo parecido, mintiéndome y diciendo que es para renovar los seguros de la empresa. Le conté la extraña actitud que había tenido Alejandro esa mañana. Don Fernando se cruzó de brazos, pensó un momento, y sacó un pequeño aparato negro del cajón de su escritorio. Era una grabadora de voz oculta. Escucha, Isabel, esta noche, cuando Alejandro traiga los documentos, no te niegues a firmar. Si te resistes, él sospechará y buscará otra manera de hacerlo. Así que firma. Pero, si hago eso, cargaré con la deuda. Tranquila. Antes de firmar, asegúrate de encender esta grabadora. Pregúntale claramente. Estos son los documentos del seguro de la empresa, ¿verdad? Tienes que grabar su voz asintiendo y mintiendo para obligarte a firmar. Un contrato firmado bajo engaño es nulo de pleno derecho. Además, mañana a primera hora irás a una notaría y a la administración a revocar tu certificado digital y pedir uno nuevo. Enviaremos un burofax al banco inmediatamente notificando que el contrato de avalista es nulo por fraude. Así, el plan de Alejandro se vendrá abajo por completo. Las precisas instrucciones de don Fernando despejaron por completo la niebla de ansiedad que cubría mi corazón. Don Fernando, muchas gracias. Llevaba tanto tiempo sola sin saber qué hacer. Siempre fuiste una chica muy fuerte, Isabel. Sé que cuando perdiste a tus padres no te quejaste y tragaste barro para ayudar a la empresa de tu marido. Ya es suficiente. No tienes por qué seguir siendo la víctima de esa gente. Te ayudaré con todas mis fuerzas a recuperar tu vida. Ante esas palabras, lloré a lágrima viva por primera vez en 20 años. Las lágrimas que no había derramado por muchas humillaciones que sufriera en la casa de mis suegros, brotaron como si se hubiera roto un dique. Esa noche, pasadas las 10, Alejandro regresó a casa. Oye, Isabel, he traído los papeles de los que te hablé esta mañana. ¿Tienes el DNI a mano? Alejandro tiró la chaqueta del traje y dejó una hoja de papel sobre la mesa, visiblemente emocionado. Discretamente, metí la mano en el bolsillo del delantal, pulsé el botón de grabación de la grabadora que me había prestado don Fernando y me acerqué a la mesa. La mitad superior del documento estaba tapada intencionadamente con folletos de otra empresa. Solo quedaba a la vista la sección inferior para la firma. Cariño, qué tarde. Estos son los documentos para renovar el seguro de la empresa que me dijiste esta mañana, ¿verdad? Pregunté, haciéndome pasar por la esposa ignorante de siempre. Alejandro esquivó la mirada por un instante, pero enseguida asintió con una sonrisa burlona. Sí, claro. Es un seguro para que tú y mi madre no paséis apuros si me ocurre algo. Como esposa del director, necesito aquí tu firma manuscrita. Las cláusulas son muy complicadas, así que tú solo firma aquí. Afilando mi determinación en silencio, tomé el bolígrafo. Entiendo. Qué considerado eres al pensar tanto en mí. Escribí mi nombre con soltura. Perfecto. Con esto ya está. Alejandro le arrebató el documento como si hubiera conseguido un tesoro, y sonrió con satisfacción. Me voy a duchar. Mañana llegaré un poco tarde. Mientras veía cómo mi marido se dirigía al baño con paso ligero, apagué la grabadora que llevaba en el delantal. Con esto, la primera trampa estaba lista. En el momento en que intentara comprar el ático para su amante, la revisión del banco se paralizaría y él caería en la desesperación. Pero mi batalla no terminaba aquí. Me senté en el sofá del salón y abrí un sobre marrón que don Fernando me había entregado al despedirnos. Isabel, sobre los registros de esa caja B que tiene Alejandro. Hay algo que me preocupa. He utilizado mis contactos para investigar un poco el trasfondo. Las palabras del abogado resonaban en mis oídos.
Dentro del sobre había un par de informes de investigación. Bajé la vista hacia los documentos y empecé a leer. Al instante siguiente, dudé de mis propios ojos y contuve el aliento. Yo creía que esa caja B era donde Alejandro estaba acumulando poco a poco el dinero de la empresa que malversaba para mantener su vida con la amante. Sin embargo, el origen de ese dinero era mucho más aterrador de lo que imaginaba. Ese enorme capital que había ingresado en la caja B no eran los beneficios de la empresa. Alejandro había hipotecado terrenos vitales y naves industriales de la empresa que nosotros habíamos conseguido con tanto esfuerzo cuando éramos jóvenes, para pedir préstamos con intereses usureros a prestamistas de dudosa reputación. Las finanzas de la empresa ya estaban en números rojos. Lo que Alejandro decía de que estaban registrando los mayores beneficios era una absoluta mentira. La realidad es que Roberto y los demás directivos hacían malabarismos para mantener la empresa a flote por los pelos. Y aún así, en lugar de salvar la empresa, Alejandro estaba devorando los activos que quedaban para endeudarse y mantener a su amante. Y en otro de los informes, aparecía detallada la cara oculta de la amante Valeria, una dulce recepcionista de 32 años. Alejandro creía que era un ángel puro que lo adoraba, pero su pasado estaba manchado de negro. Valeria ya había destruido los matrimonios de otros dos empresarios maduros y fanfarrones con el mismo método. Jugaba con el ego del hombre, le hacía comprar pisos de lujo y joyas, lo exprimía hasta el límite de su patrimonio, y justo antes de que la empresa quebrara, lo vendía todo y desaparecía como el humo. Era, en definitiva, una profesional en cazar a hombres de mediana edad. Alejandro se creía un hombre poderoso capaz de mantener a una mujer joven, pero en realidad había caído de lleno en la dulce trampa de Valeria, y solo iba a ser devorado hasta los huesos como una presa estúpida. ¡Qué hombre más idiota! Murmuré en voz baja en el salón vacío, temblando mientras sostenía el informe. Antes que ira, me invadió el asco y la consternación. La verdadera naturaleza del hombre al que había apoyado durante 20 años era la de un ser despreciable, capaz de utilizar a su empresa y a su familia como escudos para endeudarse solo por aparentar. Si yo no me hubiera dado cuenta y el documento de avalista que firmé anoche hubiera sido aceptado, cuando Valeria lo abandonara y él se declarara en quiebra, esa colosal deuda habría recaído íntegramente sobre mí. A la mañana siguiente, cuando llevé el desayuno a la habitación de doña Teresa como de costumbre, ella estaba de excelente humor viendo el horóscopo en la tele. Isabel, ayer me lo dijo Alejandro. El mes que viene terminan los trámites del nuevo ático. Allí habrá una habitación enorme para invitados, y vendrá una chica nueva a cuidarme. Teresa habló con un tono exageradamente alegre. A propósito, para mortificarme. Ah, sí, qué ilusión, ¿verdad? Cuando le contesté sin mostrar ninguna emoción, Teresa resopló con disgusto. De verdad, por más tiempo que pase, sigues sin tener ninguna gracia. Cuando venga la chica nueva, ya nos despediremos de una nuera tan sosa como tú. Por fin tendré una vida digna de la familia de Alejandro. Mi suegra, que había vivido dándole importancia solo a las apariencias y al qué dirán. Si Alejandro se había convertido en un fanfarrón, probablemente se debía al orgullo anormal de esta madre. Teresa no sabía que estaba a punto de convertirse en víctima de una deuda millonaria y perder su casa, ni que su hijo estaba a punto de arruinar la empresa engañado por una mujer joven. Solo soñaba felizmente con su futuro en un piso de lujo, siendo adorada por una mujer más joven. Sí, doña Teresa. Seguro que para estas fechas, el mes que viene, todo habrá cambiado por completo. Hice una reverencia en silencio y salí de la habitación. Durante la mañana, me puse en marcha. Primero fui a renovar mi certificado digital y al notario para revocar cualquier poder. Después, fui al despacho de don Fernando y redactamos los documentos formales para anular el contrato del ático. Un burofax, una notificación con total validez legal. Si enviábamos esto al banco y a la inmobiliaria, el contrato de avalista que firmé la noche anterior quedaría en papel mojado. El proceso del préstamo se detendría por completo. Mis preparativos avanzaban a la perfección, pero mi tranquilidad duró poco. Pasadas las 3 de la tarde, mientras limpiaba la casa, mi móvil vibró en el bolsillo del delantal. En la pantalla apareció el nombre de Roberto, el directivo de la empresa. ¿Sí? Roberto, ¿qué pasa? Al contestar, la voz de Roberto sonaba alterada y sin aliento. Señora Isabel, es horrible. El director ha intentado transferir repentinamente todo el dinero en efectivo que quedaba en la cuenta principal de la empresa a otra cuenta, y además ha empezado a exigir el cobro adelantado a nuestros clientes más antiguos para este mismo mes. Contuve el aliento. Alejandro no solo intentaba sacar el dinero para la entrada del ático o los regalos de la amante, sino que pretendía llevarse los últimos fondos de la empresa para fugarse con Valeria. Señora Isabel, si el director se lleva ese dinero,
No podremos pagar ni las nóminas de los empleados el mes que viene. La empresa quebrará seguro. Al otro lado de la línea, escuché el gemido de frustración de Roberto. Para alguien que había confiado en Alejandro y apoyado a la empresa durante 20 años, era una traición demasiado cruel. Roberto, tranquilízate. Me sorprendió lo fría y calmada que sonaba mi propia voz. ¿Para cuándo está programada la transferencia que intenta hacer? Para el 16 de octubre. El martes de la semana que viene recibiremos un gran ingreso de un contrato, y tiene previsto pasarlo directamente a la otra cuenta. 16 de octubre. Planeaba entregarle el anillo a Valeria el 15 de octubre, el día de nuestro aniversario, en el restaurante de lujo, y al día siguiente, huir con todo el dinero de la empresa. Todos los puntos se unieron en una sola línea. Entendido. Roberto, yo lo detendré. Por favor, reúne al resto de los directivos y preparad las pruebas del fraude del director. Os juro que no os dejaré en la calle. Señora Isabel, confiamos en usted. Todo terminaría la noche del 15 de octubre. Colgué el teléfono y miré el calendario. Quedaba solo una semana. Esa noche, cuando ellos alzaran sus copas de vino riéndose de mí, yo les prepararía el mejor de los escenarios. Tomé el móvil y busqué un número. Era el número de Carlos, el dueño de la pequeña joyería de toda la vida, la tienda donde Alejandro había encargado el anillo de diamantes para Valeria. Hola Carlos, soy Isabel. ¿Cuánto tiempo? Verás, te llamo para pedirte un pequeño favor sobre el anillo que encargó mi marido. Bajé la voz para que nadie me escuchara y le conté mi plan lentamente. Al oír mis palabras, Carlos contuvo la respiración por un instante. Mi marido aún no lo sabía. La maldición que iba a grabar en ese precioso anillo que pensaba entregar a su amante. Firma aquí. Ya no aguanto más la vida con una mujer tan aburrida como tú. Sucedió cuando terminaba de recoger la cena y me secaba las manos en la cocina. Alejandro arrojó violentamente un papel sobre la mesa del salón. Era un convenio regulador de divorcio, y los datos de Alejandro ya estaban completamente rellenados. ¿Qué significa esto?, pregunté en voz baja. Alejandro se cruzó de brazos y me dirigió una mirada fría y despectiva. Seguro que ya lo sospechabas. Hay una mujer a la que amo de verdad. El mes que viene me mudaré con ella a un ático de lujo con máxima seguridad. Así que lo nuestro se acaba hoy. No había ni rastro de culpa en su actitud. Su voz era gélida, como si estuviera tirando un electrodoméstico viejo. Entonces, doña Teresa, que estaba viendo la televisión en el sofá, intervino con alegría. Isabel, por fin, ayer me lo contó Alejandro. El mes le viere. Cuando los trámites del ático terminen, nuestra nueva y joven nuera vendrá a cuidarme. Firma rápido y vete de una vez. A Teresa no le importaba en absoluto que yo perdiera el lugar donde vivía. Solo estaba embriagada por la fantasía de que una nuera joven viniera a adularla. Y hay condiciones, Alejandro me señaló con el dedo, adoptando una actitud intimidante. No habrá reparto de bienes ni pensión compensatoria. Esta casa y el dinero de las cuentas los he ganado yo trabajando como director. Tú te has pasado más de 15 años sin trabajar, haciendo el vago en casa y cuidando de mi madre. No pienso darle mi dinero a un ama de casa mantenida. Te transferiré 6.000 euros a tu cuenta para que te largues. Con eso tienes de sobra. Al oír esas palabras casi me mareo. Cuando la empresa estuvo a punto de quebrar, ¿quién aportó todos sus ahorros? Cuando mi suegra se fracturó y quedó postrada en la cama, ¿quién sacrificó todo su tiempo para cuidarla 24 horas al día, llevándola a rehabilitación y aseándola? Alejandro había borrado por completo de su cabeza el hecho de que él pudo trabajar libremente gracias a que yo protegía el hogar. ¿Me pides que me vaya de esta casa por 6.000 euros? Sí, exacto. Pero escucha bien, Alejandro soltó unas palabras aún más increíbles. La entrega de llaves del nuevo ático será a principios del mes que viene. Hasta entonces, vendrás todos los días desde el piso de alquiler que te busques a esta casa, y te encargarás de las comidas y del cuidado de mi madre igual que hasta ahora. Valeria estará muy ocupada preparando los muebles de la nueva casa. Es lo mínimo que puedes hacer para pagarme por haberte dado de comer durante 20 años. Su egoísmo no tenía límites. Mientras ellos soñaban con una vida de lujo en su nuevo hogar, pretendían explotarme como cuidadora gratuita a la que acababan de desechar. Eso es. A la nueva chica no le vamos a hacer limpiar mis cosas íntimas, se rió Teresa, triunfante. La sangre me hervía de ira. Tenía ganas de romper ese papel en pedazos y tirárselo a la cara ahora mismo. Pero tomé aire profundamente, y apreté los puños dentro de los bolsillos del delantal. No debía dejarme llevar por las emociones. Recordé las palabras de don Fernando. Hasta que no estuvieran completamente confiados y les hubiera cerrado todas las vías de escape, debía interpretar el papel de la esposa sumisa y patética. Lo entiendo. Gracias por todo este tiempo. Reprimiendo todas mis emociones, tomé el bolígrafo de la mesa.
Firmé con mi nombre en la casilla correspondiente del convenio y utilicé mi firma. Perfecto. Alejandro soltó un grito de alegría al ver que había firmado sin oponer resistencia. Probablemente pensaba, al final, es una mujer inútil que no puede decir nada si yo no estoy. Y ya que estamos, deja aquí mismo la libreta del banco y la tarjeta con las que gestionas los gastos de la casa. A partir de hoy lo administraré yo. No vaya a ser que te lleves dinero sin permiso. De acuerdo. Saqué la cartilla de la cuenta conjunta de los gastos domésticos y se la entregué sin rechistar. Qué bien que seas tan dócil. Me voy a bañar. Empieza a buscar un piso barato mañana mismo. Alejandro se fue al baño tarareando, abrazando el acuerdo de divorcio y la libreta bancaria como si fueran un tesoro. Doña Teresa también asintió satisfecha, y se retiró a su habitación. Sola en el oscuro salón, esbocé una sonrisa fría. Alejandro estaba convencido de que había ganado por completo, pero él no sabía una cosa. Esa misma mañana, al renovar mi certificado digital, ya había presentado en el juzgado una demanda contenciosa que paralizaría por completo cualquier intento de tramitar ese divorcio de mutuo acuerdo. Cuando él llevara ese papel, se lo devolverían diciendo que no servía para nada, y sobre la libreta de ahorros que me arrebató con tanto orgullo. Los miles de euros que había allí ya habían sido transferidos íntegramente a una cuenta secreta a mi nombre, como parte de mi legítima división de bienes, bajo el consejo legal de don Fernando. Si Alejandro intentaba sacar dinero mañana, vería que solo quedaban unos pocos céntimos. No dejaré que te salgas con la tuya en nada. En ese momento, mi teléfono móvil que había dejado sobre la mesa vibró brevemente. Era un correo del detective que había contratado. Llevaba una foto adjunta. En la foto aparecía la amante de Alejandro, Valeria. Pero el hombre que caminaba a su lado no era Alejandro. Era un hombre mayor, vestido con un traje de marca carísimo. Valeria mostraba la misma sonrisa empalagosa que le dedicaba a Alejandro, aferrándose al brazo de ese hombre mientras entraban en un lujoso hotel de Madrid. El mensaje del detective decía: Valeria ya ha contactado con su próximo objetivo. Parece que ha intuido que la empresa de Alejandro está en peligro y ha empezado a asegurar su vía de escape. Solté una pequeña carcajada en medio de la oscuridad. Alejandro, tienes pensado tirarme a la basura para elegir a tu amante, pero tu amante ya se está preparando para tirarte a ti. La empresa de Alejandro estaba en llamas, y él seguía acumulando deudas avaladas con el patrimonio de la empresa. Aunque él creyera que lo estaba ocultando bien, Valeria, una profesional en exprimir a hombres mayores, ya se había dado cuenta del peligro. Su plan era sacar todo el dinero que pudiera del barco a punto de hundirse de Alejandro, y antes de que la empresa quebrara por completo, saltar a su siguiente presa rica. A la mañana siguiente, Alejandro se fue a la oficina de muy buen humor. Como la noche anterior firmé obedientemente y le entregué la cuenta, creía tener el control absoluto de la situación. Estaba convencido de que iba a presentar ese acuerdo en el juzgado para validarlo, sin saber que se lo iban a echar para atrás. Después de que se marchara, revisé los bolsillos de su traje antes de llevarlo a la tintorería. Del bolsillo interior asomó un papel arrugado. No era la factura de un restaurante. Era el recibo de una tienda de compraventa de artículos de lujo del barrio de Salamanca. Importe de compra: 1.200 euros. Artículo: bolso de señora. La fecha era de hacía apenas 3 días, y en el nombre del cliente figuraba claramente Valeria. Al ver el artículo se me escapó una risa fría. Coincidía exactamente con el bolso que Alejandro había presumido de comprarle por su cumpleaños en los mensajes que leí. Alejandro malversaba fondos de la empresa para comprarle regalos caros, pero ella, mientras le decía, es demasiado bonito para usarlo, lo guardaré como un tesoro, iba corriendo a venderlo a una tienda de segunda mano para sacar dinero en efectivo para su fuga. No sabía por qué ese recibo estaba en el bolsillo de Alejandro. Tal vez se le cayó a Valeria del bolso y Alejandro se lo guardó sin mirar. En cualquier caso, era otra prueba perfecta de la verdadera naturaleza de Valeria. Alisé el papel y lo guardé cuidadosamente en una carpeta. A las 10 de la mañana, el teléfono fijo de la casa empezó a sonar escandalosamente. Al contestar, los gritos de Alejandro me taladraron el oído. Isabel, ¿qué significa esto? ¿A qué te refieres? Respondí con calma, y Alejandro levantó aún más la voz. No te hagas la tonta. La cuenta de los gastos que me diste ayer. He ido al cajero a mirar el saldo y solo quedan unos céntimos. ¿Dónde están los miles de euros que había ahorrados? Imaginando la cara roja de rabia de mi marido frente al cajero automático, sonreí en silencio. Ah, ese dinero lo transferí ayer a mi cuenta personal. ¿Qué? No me jodas. Ese dinero lo he ganado yo. Lo has robado sin permiso. Te voy a denunciar a la policía por ladrona.
Ante las ridículas amenazas de Alejandro, respondí sin inmutarme lo más mínimo. Puedes ir a la policía o a donde quieras. Ayer me dijiste que no iba a haber reparto de bienes, ¿verdad? Sí, dije que una mujer mantenida como tú no tiene derecho a nada. Por eso he movido solo lo que me pertenece. El dinero que había en esa cuenta era la suma de los 20.000 euros que yo tenía ahorrados antes de casarnos y lo que ahorré trabajando en el supermercado los primeros años. El dinero que tú ganaste ha desaparecido en los gastos de tu empresa y en tus fiestas privadas. Si miras el historial de la libreta, verás claramente que son mis bienes privativos. Ya lo he consultado con mi abogado. ¿Ah, abogado? La voz de Alejandro se encogió por un instante, pero su habitual arrogancia asomó enseguida. Va, seguro que alguna abogadilla de oficio te ha llenado la cabeza de tonterías y te crees muy lista. Me da igual, quédate con esa calderilla. La semana que viene entrarán cientos de miles de euros en la cuenta de mi empresa. Y además, hoy mismo me aprobarán la hipoteca del ático. Disfruta de tu miseria en un piso de mala muerte con esa calderilla. Alejandro me escupió esas palabras y colgó de golpe. Pobre hombre. Aún no se había dado cuenta de que estaba al borde del abismo. La hipoteca del ático en la que tanto confiaba ya había sido bloqueada por el banco gracias al burofax que envié ayer revocando mi aval. Y respecto a los ingresos de la empresa con los que planeaba fugarse, también había tomado medidas. El móvil vibró en mi delantal. Era un mensaje de Roberto. Señora Isabel, acabo de llegar a un acuerdo con todos los directivos. Ya tenemos todas las pruebas de la administración desleal y el desvío de fondos del director. Para evitar que retire el dinero que entrará la semana que viene, hemos usado nuestros poderes como junta directiva para desviar esos cobros a una cuenta de seguridad de la empresa. Gracias, Roberto. Todo es gracias a vosotros, respondí brevemente. Con esto, todas las vías de escape de Alejandro estaban completamente cerradas. No podría conseguir la hipoteca, no podría sacar el dinero de la empresa, y su acuerdo de divorcio no sería aceptado. Y su amante, a la que le había entregado todo, desaparecería en un instante cuando supiera que estaba en la ruina. El hombre que me había tratado como a una sirvienta durante 20 años, que había insultado a mis padres y pisoteado mi vida, el castillo de arena que había construido estaba a punto de desmoronarse. Solo faltaba un poco. Isabel, ven un momento. Escuché la aguda voz de Teresa desde el segundo piso. Al subir a su habitación, encontré a Teresa sentada en su silla de ruedas, sacando ropa y vestidos viejos del armario y tirándolos al suelo. ¿Qué pasa, doña Teresa? ¿Por qué está desordenando todo? No estoy desordenando. Me estoy deshaciendo de lo viejo. En el ático de lujo al que nos vamos a mudar el mes que viene, esta ropa vieja que huele a cerrado no encaja. Valeria me ha prometido que me va a comprar ropa muy cara que pegue con la nueva casa. Teresa me hablaba como si fuera una niña pequeña soñando despierta, contándome sus fantasías para darme envidia. Tú también deberías ir recogiendo tus cosas. Para ti, vivir en una casa tan buena siempre te ha venido grande. A partir del mes que viene, volverás a la vida de pobretona que te corresponde. Hacia esta suegra, capaz de ser tan cruel con la nuera que la había estado cuidando sin descanso, ya no sentía ni rabia, solo una piedad abismal. Ella creía ciegamente que su hijo era un directivo brillante. Estaba convencida de que una joven amante la cuidaría con cariño. Cuando todas esas ilusiones se hicieran añicos, ¿qué cara pondría esta anciana tan orgullosa? Sí, doña Teresa. No se preocupe. Yo también estoy preparando mis cosas poco a poco. Le respondí con la sonrisa más serena que le había dedicado jamás, y empecé a doblar con cuidado la ropa esparcida por el suelo. Por la tarde los días de otoño eran cortos y por la ventana ya empezaba a oscurecer. En ese momento sonó mi móvil. Era Carlos, el dueño de la joyería. Me metí en mi habitación para que Teresa no me escuchara y cerré la puerta. Dime, Carlos. Isabel, el anillo que me pediste ya está listo. La voz de Carlos sonaba algo temblorosa y desconcertada. Muchas gracias. Perdona por haberte pedido algo tan raro. No te preocupes. Pensando en todo lo que has sufrido, esto es lo mínimo que podía hacer. ¿Seguro que quieres que ponga esa frase exacta? Sí. Es la primera y la última verdad que le voy a regalar a ese hombre. Colgué el teléfono y cerré los ojos en silencio. Miré el calendario colgado en la pared. 14 de octubre. Mañana por fin sería 15 de octubre, nuestro 20º aniversario. La noche en que mi marido le entregaría un anillo de diamantes a su amante y pretendía arrebatarme toda mi vida. Acaricié suavemente el número 15 del calendario. El escenario estaba preparado. Vamos, Alejandro. Te observaré desde el mejor asiento en tu gran momento de gloria. Llegó la mañana de nuestro 20º aniversario de bodas. Un cielo de otoño alto y despejado, sin una sola nube. Sin embargo, dentro de la casa no había el menor atisbo de celebración. Hoy tengo una cena de negocios. Puede que cierre un gran contrato. Llegaré tarde, así que no me guardes cena y acuéstate antes.
Alejandro me dijo esto mientras se arreglaba el pelo minuciosamente frente al espejo del baño. Llevaba una corbata de marca estridente que seguramente había elegido Valeria. Muy bien, que te vaya bien. Suerte en el trabajo. Lo despedí con la misma voz tranquila de siempre. Mientras se ponía los zapatos en la entrada, Alejandro se giró hacia mí y me dedicó una sonrisa burlona. Antes de ir a la oficina, pasaré por el juzgado a entregar el acuerdo de divorcio que firmaste ayer. Así que, a partir de hoy, en esta casa solo eres una invitada. Hasta que nos mudemos el mes que viene, más te vale cuidar bien de mi madre como la sirvienta que eres. Estaba totalmente convencido de que su plan perfecto había funcionado. Sí, ten cuidado en el camino. Incliné la cabeza en silencio. Alejandro resopló satisfecho y abrió la puerta con energía. Después de que se marchara, subí a la habitación de mi suegra. Doña Teresa ya estaba despierta, viendo la tele desde la cama de muy buen humor. Le he traído el desayuno, doña Teresa. Hoy le he preparado su merluza a la plancha favorita. Vaya, qué bien. Aunque bueno, Isabel, aguantar estos desayunos tan sosos ya será por poco tiempo, dijo Teresa, mirando la bandeja de reojo con alegría. Alejandro me ha dicho que hoy iba al juzgado. Con esto, por fin esa maravillosa Valeria será la nuera de esta casa. Cuando nos mudemos al ático el mes que viene, me ha prometido que me preparará desayunos como los de un hotel de lujo cada mañana. Ya me podré despedir de tu comida de pobretona. La cabeza de Teresa estaba llena de fantasías felices sobre la joven amante. Sonreí en silencio. Así es. Seguro que le espera una vida maravillosa. Dije eso y salí de la habitación. Este fue el último desayuno que preparé para mi suegra en esa casa. Al bajar a la planta baja, me arremangué y empecé a limpiar la casa a fondo. Pasé la aspiradora, limpié los cristales, froté el suelo de madera con un trapo húmedo. Esta casa que había protegido arrastrándome por los suelos todos los días durante 20 años. Recordaba la alegría que sentimos cuando nos mudamos aquí desde aquel piso pequeño y cómo elegimos juntos las cortinas del salón. Pero, sin darme cuenta, esta casa se había convertido en una prisión gélida que me mantenía encerrada. Aún así, no le guardaba rencor a la casa, porque las noches que lloré, esta casa fue lo único que me abrazó en silencio. Gracias por todo. Murmuré mientras acariciaba el suelo brillante que acababa de pulir. Para terminar, fui al pequeño rincón donde teníamos las fotos de nuestros difuntos y encendí un incienso. Junté las manos, despidiéndome de la familia de Alejandro y prometiendo empezar mi nueva vida. Mi trabajo como esposa había terminado. A las 2 de la tarde, mientras descansaba en el salón, sonó mi teléfono. Era Roberto. Señora Isabel. ¿Le viene bien hablar ahora? La voz de Roberto mezclaba emoción y alivio. Sí, sin problema. ¿Qué ha pasado en la empresa? Todo ha salido según lo planeado. Hace un rato, el director intentó transferir desde su despacho una gran suma de la cuenta principal a otra cuenta. Pero como nosotros ya habíamos avisado al banco de que había sospechas de fraude por parte del administrador, la transferencia fue bloqueada por un error del sistema. Suspiré aliviada. Con esto, los sueldos de los empleados y los fondos vitales de la empresa estaban a salvo de las garras de la amante. ¿Qué ha dicho Alejandro? Cuando vio el error, se puso a gritar diciendo que el sistema del banco era una basura y que todos éramos unos inútiles. Lo normal sería llamar al banco inmediatamente. Pero como hoy tiene un plan muy importante, dijo que ya se encargaría de esas tonterías mañana y se fue de la oficina a toda prisa. Alejandro tenía la cabeza tan metida en la entrega del anillo que no podía pensar en nada más. No se daba cuenta de que el suelo se estaba desmoronando bajo sus pies. Además, señora Isabel, esta mañana el banco llamó preguntando por el director. Informaron de que, tras recibir un burofax de su esposa, el contrato de avalista quedaba anulado, por lo que no le concederán la hipoteca para el ático. Yo cogí la llamada y, obviamente, no se lo he dicho al director. Gracias, Roberto. Con esto todos sus planes están destruidos. Señora Isabel, ¿está segura de que esto es lo mejor? Sí. Esta noche, yo le pondré punto final a todo. Colgué el teléfono y respiré hondo. A las 4 de la tarde, fui a mi habitación y saqué del fondo del armario un vestido negro que llevaba años sin ponerme. Me quité el gastado delantal, me maquillé un poco y me recogí el pelo elegantemente. Luego, me puse un sombrero negro de ala ancha que cubría la mitad de mi rostro y me eché un chal elegante sobre los hombros. Al mirarme al espejo, ya no estaba la nuera agotada de cuidar a su suegra. La Isabel fuerte, capaz de llevar la contabilidad de una empresa entera y enfrentarse a cualquier problema, había vuelto. Guardé en el bolso la grabadora, los informes del detective, las fotos de la infidelidad y mi nueva libreta bancaria. Por último, dejé un sobre la mesa del salón.
Dentro estaba la notificación del juzgado informando de que el acuerdo de divorcio que Alejandro había intentado presentar hoy había sido rechazado porque yo había interpuesto una demanda contenciosa previamente. Adiós. Hice una pequeña reverencia a la casa sumida en el silencio y cerré la puerta con llave. Dejé caer la llave por la rendija del buzón. Jamás volvería a abrir esa puerta. Subí a un taxi y le indiqué el destino. Las calles de Madrid atardeciendo pasaban por la ventana. Hace 20 años, cuando éramos pobres, nos prometíamos que algún día comeríamos algo delicioso en una ciudad tan bonita como esta. La sonrisa tímida, pero sincera de Alejandro cuando me entregó aquel anillo de plata barato. Todo aquello parecía una mentira lejana. Ya no sabía si él había cambiado o si siempre fue ese tipo de hombre. Lo único cierto era que hoy recuperaría mi vida. A las 6:30 de la tarde, llegué a la entrada de un exclusivo restaurante francés en una de las mejores zonas de Madrid. Al dar el nombre de la reserva, el camarero me saludó con suma cortesía y me guió hacia una mesa en el fondo. ¿Su acompañante llegará más tarde? No, hoy vengo sola. Quiero disfrutar de la cena tranquilamente, como usted desee. La mesa que me asignaron estaba en un lugar excelente desde donde podía ver todo el salón bajo una luz tenue. Me pedí un té rojo caliente y cerré los ojos en silencio, sin quitarme el sombrero. La música en vivo del piano resonaba con elegancia. El reloj marcó las 7 de la tarde. En ese momento, la pesada puerta de cristal se abrió y entró una pareja. Alejandro, luciendo un traje carísimo con paso firme y seguro, y a su lado, pegada a su brazo, Valeria, con su llamativo vestido rojo, y repartiendo sonrisas empalagosas. Se dirigían hacia una mesa, la mesa que yo había pedido casualmente que me asignaran justo al lado. Sonreí lentamente bajo mi sombrero. Alejandro, seguro que ahora mismo te crees el hombre más afortunado del mundo. Con el dinero de la empresa en tu poder, echando a tu mujer y planeando vivir en un ático de lujo con tu nueva amante, crees que tu plan perfecto va viento en popa. Venga, que entren los protagonistas. Levanté mi taza de té con suavidad. Quedaba muy poco para que el camarero trajera los postres, y tú sacaras la cajita del anillo con aire triunfal. Desde este asiento en primera fila, saborearé el momento exacto en el que caigas al vacío. Bajo la luz tenue del restaurante, la llama de las velas oscilaba suavemente sobre las mesas. En el interior solo se oía el sonido del piano y el tintineo de las copas. En la mesa contigua, a un palmo de distancia, se habían sentado Alejandro y Valeria. Yo me bajé un poco más el ala del sombrero y me tapé el rostro con el chal, fingiendo mirar el paisaje nocturno por la ventana. Como estaban sentados de espaldas a mí, no parecían haberme visto en absoluto. Para ellos, mi existencia no estaba ni a 1 metro de distancia. Alejandro, qué restaurante tan increíble. Traerme a un sitio tan especial. Soy tan feliz, dijo Valeria con su voz chillona. Por supuesto, Valeria. Hoy será un día muy especial para nosotros. Tú te mereces esto y más. Alejandro sonrió, creyéndose el protagonista de una película. El camarero se acercó y les sirvió un champán exquisito. Alejandro brindó en voz alta. Por nuestra nueva vida y por tu belleza. Salud. Salud. El sonido cristalino de las copas chocando resonó. Yo di un sorbo a mi té. El amargor agudizó aún más mis sentidos. Oye, Alejandro, ¿los papeles del divorcio ya están arreglados? Sí, perfecto. A primera hora he presentado el acuerdo en el juzgado. Esa tonta lo firmó anoche sin sospechar nada. Con esto, ya he cortado todos los lazos con esa mujer tan aburrida y deprimente. Alejandro sacó pecho con orgullo. Seguramente estará buscando un piso barato de mala muerte con los míseros 6.000 euros que le he dado. Es el final que le espera a una simple ama de casa inútil que no sabe hacer nada sin mí. De su boca solo salían insultos hacia mí. Trataba de inútil a la mujer que había trabajado gratis para su empresa, que había conseguido dinero cuando casi quiebra y que cuidaba de su madre. Hace tiempo, esas palabras me habrían destrozado el corazón, pero ahora solo sentía un frío silencio. No sabía que el papel que había entregado en el juzgado no servía para nada porque yo había puesto una demanda de divorcio contencioso. Seguía hablando de su falsa victoria. De verdad, eres increíble, Alejandro. Entonces, por fin seremos libres. Valeria le agarró la mano con los ojos brillantes. Pero, ¿te han aprobado la hipoteca para el nuevo ático? Y ese dinero de la empresa que me dijiste, si no lo consigues, me da mucho miedo. En las palabras de Valeria se asomaba su innegable obsesión por el dinero. Sabía que la empresa de Alejandro estaba en llamas. Por eso quería exprimir hasta el último céntimo en efectivo, el ático y las joyas antes de que se hundiera. Como vi en la foto del detective, ya tenía otro objetivo en el punto de mira. Alejandro solo era su última cartera. No te preocupes. ¿Quién te crees que soy? Soy el director.
Alejandro respondió con una sonrisa arrogante. El banco seguro que ya ha aprobado la hipoteca del ático hoy mismo. Mañana firmaré el contrato oficial. Y sobre el dinero de la empresa, no hay problema. Hoy ha habido un error informático y se ha retrasado la transferencia, pero mañana entrarán cientos de miles de euros en mi cuenta personal. Te daré una vida llena de lujos, te lo prometo. Ay, Alejandro, te quiero muchísimo. Valeria se inclinó hacia él con alegría. ¡Qué escena tan patética! La hipoteca había sido denegada por mi burofax. Los fondos de la empresa habían sido bloqueados y asegurados por los directivos. El brillante futuro del que presumía Alejandro ya había sido completamente destruido por mis propias manos. Y ellos dos, sin darse cuenta de nada, seguían hablando de dulces sueños de grandeza. Pero Alejandro, ¿qué pasará con doña Teresa? Dijiste que habría una habitación para invitados, pero yo no puedo cuidarla, ¿eh? Se me estropearían las uñas. Hizo un puchero. Esa era su verdadera cara, muy distinta a la chica que se hacía la simpática prometiendo cuidarla. Ah, por eso no te preocupes. Alejandro habló con total frialdad. Voy a hacer que Isabel se encargue de ella durante un tiempo. Haré que venga todos los días desde su pisucho para trabajar como una mula hasta justo antes de mudarnos. Y el mismo día de la mudanza, meteré a mi madre en la residencia barata que he encontrado. Ni loco voy a llevarme a esa vieja coja a nuestro nuevo nido de amor. ¿En serio? Tu madre parecía confiar mucho en ti. Da igual. A quien se interponga en mi vida, ya sea mi mujer o mi madre, simplemente lo corto de raíz. Yo priorizo mi propia felicidad. Apreté con fuerza la taza de té. Con tal de satisfacer su ego, iba a echar a la calle sin dinero a la mujer que le había dedicado 20 años, y al final pretendía tirar a su propia madre, que lo adoraba, a una residencia barata como si fuera basura. Teresa debía de estar en casa esperando ansiosa el regreso de Alejandro, convencida de que su joven nuera la iba a tratar como a una reina en un ático de lujo. La verdadera naturaleza egoísta de Alejandro estaba podrida hasta la médula. Con esto, cualquier mínima duda que me quedara se esfumó por completo. No merecía ni una gota de piedad. Fueron sirviendo y retirando los platos del menú degustación. Alejandro bebía vino, y no paraba de presumir de lo fantástica que era su empresa y de lo capaz que era él. Valeria asentía de vez en cuando, pero no dejaba de mirar de reojo hacia la entrada del restaurante o su propio móvil. Estaba claro que su corazón ya se había alejado de Alejandro y apuntaba a su próxima presa. Aún así, Alejandro estaba embriagado por esa falsa sonrisa. Ya va siendo hora, murmuró Alejandro mirando su reloj. Le hizo una señal con los ojos al camarero. Con esa señal, la música del piano del restaurante cambió a una melodía un poco más alegre. Entrecerré los ojos bajo el sombrero. Había llegado el momento. El camarero se acercó a su mesa y dejó un plato de postre con un elaborado adorno de caramelo. ¡Hala, qué precioso! Valeria soltó un grito de alegría demasiado exagerado. En el centro del plato había pétalos de rosa roja esparcidos, y junto a ellos, una pequeña caja de terciopelo negro. Alejandro se sonrojó un poco. Puso una sonrisa rebosante de confianza y tomó la caja. Valeria, hace poco que nos conocemos, pero siento que he vuelto a nacer contigo. Quiero que aceptes esto. Metí la mano en el bolso y encendí la grabadora de voz. Alejandro abrió la caja lentamente. El diamante del interior brillaba con una luz cegadora. Era un anillo de primer nivel que le había costado miles de euros falsificando los gastos de la empresa. No me lo puedo creer, Alejandro. Valeria hizo a la perfección su papel de cubrirse la boca y temblar de alegría con los ojos llorosos. Venga, póntelo. Valeria se puso el anillo en el dedo anular de la mano izquierda con manos temblorosas. Me queda perfecto. Parece un sueño. ¿De verdad merezco ser tan feliz? Por supuesto. Eres mi persona más importante. Mirando esa escena tan dulce, tomé aire profundamente. Valeria se miraba el dedo una y otra vez. Feliz. Y entonces, como si quisiera comprobar algo, se quitó el anillo, lo levantó hacia la luz y miró el interior. Oye, Alejandro. Parece que hay algo grabado en el interior del anillo. ¿Está en inglés? Es muy pequeño y no lo veo bien. Había estado esperando ese momento. Alejandro aún no lo sabía. En el interior de ese anillo no había ninguna frase de amor. Lo que estaba grabado era la frase maldita que yo le había pedido al joyero que inscribiera para lanzarlos al fondo del infierno. Cuando Valeria entrecerró los ojos y empezó a leer lentamente, el ambiente se congeló. Un sonido claro metálico resonó en el silencioso restaurante. Pero, ¿qué es esto? Los labios de Valeria temblaban de forma incontrolable. La mirada dulce y seductora que le dedicaba a Alejandro había desaparecido por completo. Ahora miraba el anillo que había rodado sobre la mesa como si hubiera visto a un fantasma. Valeria, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con el grabado? Alejandro frunció el ceño,
desconcertado por el repentino cambio de actitud de su amante. Al parecer, debido a su vista cansada, no podía distinguir de inmediato qué estaba escrito en el interior del pequeño anillo sobre la mesa. Alejandro, ¿qué significa esto? ¿Es una broma de mal gusto?, gritó Valeria, presa del pánico. Los clientes de las mesas cercanas se giraron a mirar qué ocurría. ¿Broma? ¿De qué hablas? Solo quería hacerte feliz. Me levanté lentamente. Me quité el sombrero negro que llevaba calado y me bajé de los hombros el chal que ocultaba mi rostro. Hice sonar mis tacones en silencio mientras me acercaba a su mesa. Si dejas caer el anillo de esa manera, se rayará, y entonces bajará su precio cuando lo lleves a la casa de empeños. Mi voz serena y fría cayó sobre ellos. Alejandro y Valeria levantaron la vista hacia mí al mismo tiempo, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. ¿Y Isabel? Alejandro abrió los ojos de par en par y movió la boca como un pez fuera del agua. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro en un instante. Buenas noches, Alejandro. Y encantada de conocerla, señorita Valeria. Esbocé una sonrisa perfecta y asentí ligeramente. ¿Qué haces tú aquí? ¿Me has estado siguiendo? Maldita acosadora. Alejandro, volviendo en sí, me gritó con la cara roja, sin importarle las miradas de la gente. No digas cosas tan feas como acosadora. Hoy es 15 de octubre, el día de nuestro 20º aniversario de bodas. Si mi marido está brindando en un restaurante tan maravilloso, es natural que su esposa lo acompañe, ¿no crees? Sin pedir permiso a nadie, retiré una de las sillas vacías y me senté tranquilamente frente a ellos. No digas tonterías. Tú y yo ya hemos terminado. Esta mañana he presentado el acuerdo de divorcio. Lárgate ahora mismo. Alejandro dio un golpe en la mesa e intentó levantarse. Sobre el divorcio. No ha sido aceptado, saqué un documento del bolso y lo deslicé sobre la mesa. Alejandro se quedó paralizado. ¿Qué dices? Antes de que tú lo presentaras, ya había interpuesto en el juzgado una demanda de divorcio contencioso. Legalmente, seguimos siendo marido y mujer. Maldita sea. ¿Hasta cuándo piensas molestarme? Justo cuando Alejandro levantó la mano para golpearme, lo miré con frialdad y continué hablando. El que está molestando eres tú. Usaste mi nombre y mi certificado digital sin permiso para ponerme como avalista de un ático. Eso es un delito de falsedad documental muy grave. La mano levantada de Alejandro se quedó congelada en el aire. Había tocado la verdad que él más quería ocultar. Un sudor frío empezó a brotarle de la frente. A través de mi abogado, ya he enviado un burofax al banco y a la inmobiliaria. La hipoteca de tu ático ha sido paralizada por completo. Mentira. Yo soy el director. El banco no puede denegarme un préstamo. Y eso no es todo. Le planté otro documento en la cara, sobre el dinero que ibas a transferir de la cuenta principal de la empresa a otra cuenta. Los directivos, encabezados por Roberto, ya han hablado con el banco y han bloqueado los fondos. Mañana no entrará ni un solo euro en tu cuenta personal. El dinero con el que mantenías a tu amante y fingías solvencia era dinero de préstamos usureros usando los bienes de la empresa como garantía. La empresa está a punto de quebrar. El rostro de Alejandro pasó del rojo al azul, y luego a un color gris ceniza. ¿Roberto me ha traicionado? Mi empresa. Se desplomó en la silla, agarrándose la cabeza. A su lado, Valeria, que había estado escuchando nuestra conversación, se levantó de un salto. Espera un momento, Alejandro. ¿Qué significa esto? ¿Que la empresa va a quebrar? ¿Que no puedes comprar el ático? La voz de Valeria se quebró. Para ella, que solo se había acercado por el dinero, el hecho de que Alejandro se hubiera convertido de repente en un viejo endeudado era el peor de los imprevistos. Yo no tengo nada que ver. Alejandro se me acercó por su cuenta. Me voy a casa. Valeria agarró su bolso de marca de la mesa y se dio la vuelta para huir. Un momento. Señorita Valeria, mi voz tranquila pero firme hizo que se detuviera en seco. Tengo un regalo para usted de mi parte. Saqué un pequeño sobre del bolso y se lo ofrecí. ¿Qué es esto? Valeria abrió el sobre con manos temblorosas. De su interior cayeron sobre la mesa unas fotos y un trozo de papel. Las fotos mostraban a Valeria agarrada del brazo de otro hombre mayor, entrando en un hotel de lujo. Y el papel era el recibo de la tienda de compraventa del barrio de Salamanca, donde había empeñado el bolso que Alejandro le había regalado. Ah, en cuanto Valeria lo vio, dejó escapar un grito ahogado y se tapó la cara con las manos. En cuanto supiste que la empresa de Alejandro estaba en peligro, ya habías encontrado a tu próximo objetivo. Pensabas aceptar el anillo hoy
antes de que él quebrara por completo, y fugarte, ¿verdad? Al escuchar mis palabras, Alejandro levantó la cabeza de golpe. Valeria, ¿qué significa esto? Decías que me amabas. No me toques. Muerto de hambre. Valeria apartó la mano de Alejandro como si estuviera viendo algo asqueroso. Un viejo fanfarrón como tú, sin dinero, no vale para nada. Tu mujer te ha descubierto todo, y has arruinado tu empresa. Eres patético. Los desagradables insultos de ambos resonaron por todo el restaurante de lujo. El hombre que me había mirado por encima del hombro durante 20 años, ahora era pisoteado y despreciado como alguien sin ningún valor por la amante a la que le había entregado todo. Aquella escena era el mejor principio para mi venganza. Espera, Valeria. Espérate. Alejandro intentó aferrarse a ella. Deténganse. Señalé el anillo con el diamante brillante que había quedado olvidado sobre la mesa. Aún no has visto qué está escrito en el interior de ese anillo que compraste malversando el dinero de tu propia empresa, ¿verdad? Ante mi voz gélida, Alejandro miró sobresaltado el anillo en la mesa. Isabel, ¿qué le has hecho a este anillo? Alejandro lo cogió con dedos temblorosos. Entrecerró los ojos y miró el grabado del interior. Aún no sabía que las palabras talladas en ese trocito de metal destrozarían su orgullo y su vida en 1000 pedazos. Bajo la tenue luz, había unas pequeñas letras en español, más pequeñas que un grano de arroz, pero que se leían con claridad. Comprado con fondos malversados. Deuda. 1.2 millones de euros. Al leer esas palabras, la última gota de sangre abandonó el rostro de Alejandro. Sus labios empezaron a temblar. ¿Qué es esto? ¿Por qué pone esto aquí? El anillo se le resbaló de las manos y volvió a rodar por la mesa. El diamante, que supuestamente valía miles de euros, ahora emitía una luz fría, como si fuera una piedra maldita que reflejaba sus propios crímenes. ¿Te ha sorprendido? Dejé la taza de té en el plato con suavidad y lo miré fijamente. El dueño de la joyería donde encargaste el anillo es un viejo amigo de mis difuntos padres. Fue él quien nos hizo aquellos anillos de plata baratos que compramos cuando nos casamos. Alejandro contuvo el aliento, estupefacto. Él me llamó. Me dijo que había ido con una chica joven a comprar un anillo de miles de euros, y que encima intentabas pagarlo con los fondos de la empresa. Así que se lo pedí yo. Le pedí que, justo antes de que lo recogieras, grabara esa verdad en el interior. Isabel, tú, ¿cómo pudiste? Era la forma más sencilla de enseñarle a la señorita Valeria qué clase de hombre eres realmente. Giré la vista hacia Valeria, que estaba pálida y sin palabras. Señorita Valeria, usted creía que este hombre era un directivo rico y respetable, pero me temo que todo era una fachada. Su empresa está en la ruina. Los bolsos de marca, las cenas en hoteles, y este anillo. Todo lo ha comprado pidiendo préstamos abusivos y poniendo como garantía los bienes de su propia empresa. Asciende a una deuda de 1.2 millones de euros. Valeria soltó un grito y retrocedió un paso, temblando de pies a cabeza. Yo no lo sabía. Nadie me dijo nada de deudas. Yo no tengo nada que ver. Miró a Alejandro con asco. Volvió a agarrar su bolso e intentó huir. Claro que tiene que ver. Mi voz fría la clavó en el suelo. Todos los regalos y el dinero que ha recibido de él provienen de fondos malversados de la empresa. Ya he puesto en marcha a los directivos y a mi abogado, don Fernando. Mañana mismo recibirá un burofax exigiéndole la devolución del dinero robado, además de la demanda por daños y perjuicios por la infidelidad. No crea que podrá escapar. Y sobre ese señor mayor del hotel al que ha echado el ojo, ya tengo a un detective siguiéndole los pasos. Si intenta esconderse, le enviaré todas las pruebas de esta infidelidad y malversación a ese hombre. ¿Le parece bien? Las rodillas de Valeria cedieron y cayó al suelo. Déjame en paz. Yo solo quería darme la gran vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? Se tapó la cara con las manos y empezó a llorar a gritos como una niña pequeña. En ese momento, ya no quedaba ni rastro de la mujer que me había llamado inútil y brindado con champán triunfalmente. Era un final patético. Valeria, ¿me vas a traicionar? Le gritó Alejandro a Valeria, que estaba sentada en el suelo. Pero Valeria, llorando, le gritó de vuelta. Todo es por tu culpa. Si no fueras un mentiroso endeudado, nada de esto habría pasado. El restaurante se sumió en un silencio sepulcral, y los camareros y clientes observaban la lamentable escena desde la distancia. El prestigio y las apariencias que Alejandro más valoraba se estaban desmoronando estrepitosamente en público. Alejandro, respirando agitadamente, se volvió hacia mí. Sus ojos nadaban en pánico y desesperación, los fondos de la empresa bloqueados, el sueño del ático desvanecido, su amante insultándolo, y una deuda inmensa de 1.2 millones de euros como única compañía. De repente, apoyó las manos en la mesa e inclinó la cabeza hacia mí. Isabel, perdóname. Me equivoqué. Fue todo culpa de esta mujer. Ella me sedujo.
Fui engañado. El hombre que hace apenas unos minutos me llamaba sirvienta, ahora me suplicaba por su vida desesperadamente. Tú eres mi mujer. Llevamos 20 años juntos sufriendo. Por favor, no me abandones. Habla con ese abogado tuyo y dile que detenga a los directivos. Si tú se lo pides, seguro que nos perdonan. Lo miré desde arriba y respondí con voz de hielo. Pero, ¿no acabas de decirme hace un rato que habías entregado los papeles del divorcio en el juzgado? Eso. No lo han aceptado, ¿verdad? Legalmente seguimos siendo marido y mujer. Las deudas del marido también son responsabilidad de la esposa. Era egoísta y cobarde hasta el final. Solté un profundo suspiro, cogí mi bolso y me levanté. 1. La deuda de la empresa la adquiriste tú personalmente, hipotecando los bienes de forma fraudulenta. Yo no tengo ninguna obligación de pagarla. Además, ya he transferido todo mi patrimonio a una cuenta segura a mi nombre. Lo único que me queda es una nueva vida. Espera, ¿y la casa? ¿Qué va a pasar con la casa en la que vivimos? Allí está mi madre. Alejandro mencionó la existencia de su madre como última carta desesperada. Me detuve antes de dirigirme a la salida. Me giré por encima del hombro y esbocé la sonrisa más sincera de todo el día. Vaya, no te preocupes por doña Teresa. Cuando me enteré de que me ibas a echar y te ibas a mudar a un ático con Valeria, ella se puso contentísima, tiró su ropa vieja y se preparó para la mudanza. Por eso, esta tarde le he preparado el mejor de los regalos. El rostro de Alejandro se contrajo por el terror. Mi marido aún no sabía que, mientras nosotros estábamos aquí en el restaurante, doña Teresa estaba siendo enviada al mismísimo infierno. El mejor de los regalos. ¿Qué le has hecho a mi madre? La voz de Alejandro se quebró ridículamente por el miedo y los nervios. ¿Qué he hecho? Pues cumplir tus planes, tal y como querías. Sonreí en silencio, saqué del bolso un folleto doblado en 3 partes y lo dejé caer suavemente a los pies de Alejandro. Era el folleto de una residencia de ancianos muy barata y decrépita en la Sierra de Guadarrama. Ese folleto lo encontré en el fondo de tu cajón. Es la residencia con la que ya habías firmado el contrato a escondidas para meter a la fuerza a tu madre el día que te mudaras con Valeria al nuevo piso, ¿verdad? Ah. Alejandro contuvo la respiración y apartó la vista del folleto. Pues verás, antes de irme de casa hoy, llamé a la residencia. Les dije, los planes de mudanza de mi marido se han adelantado. Vengan a recoger a mi suegra hoy a las 5 de la tarde. Y como ya habías pagado la cuota de entrada y firmado el contrato usando dinero malversado de la empresa, todo el trámite fue súper rápido. La cara de Alejandro palideció aún más. Yo empecé a relatar lo que había sucedido a las 5 de la tarde en la casa. A las 5, llegó una furgoneta algo destartalada de la residencia. 2 empleados con uniforme de trabajo subieron a la habitación de tu madre. Ella los esperaba sentada en su silla de ruedas en el centro de la habitación, rodeada de bolsas de basura con su ropa vieja, convencida de que Valeria le iba a comprar vestidos caros para el ático. Me voy al ático de mi hijo. Una nuera maravillosa llamada Valeria me va a recoger, les dijo. Recordé a mi suegra pataleando y gritando ante aquella increíble realidad. La misma anciana arrogante que me había despreciado por mi origen pobre durante 20 años, al final había sido traicionada por su hijo y expulsada a una residencia de mala muerte. Los de la residencia fueron muy tajantes. El hijo ha firmado con nosotros. No sabemos nada de ningún ático. Ella se puso a gritar llorando y te llamó por teléfono 1000 veces, pero lo tenías apagado para que nadie interrumpiera tu fantástica cena romántica. Ah. Alejandro se agarró la cabeza y se encogió en el suelo. El plan para abandonar a su madre lo había tramado él mismo, pero jamás pensó que sería revelado de forma tan cruel justo en el momento en que debía estar saboreando la gloria. Doña Teresa, al darse cuenta de que su propio hijo y la joven amante la habían engañado y abandonado, se derrumbó sin poder ni siquiera articular palabra. Y así, con lo puesto, se la llevaron en la furgoneta. Ese es el final de la madre que tanto cuidabas. Cuando terminé de hablar, el restaurante quedó envuelto en un silencio de tumba. Las apariencias de Alejandro, su prestigio, su fachada de gran director, todo se hizo añicos. Ah, de repente, Alejandro soltó un grito como si fuera una bestia, y cayó de rodillas. Luego, se arrastró hacia mis pies, pegando la frente contra el suelo en una actitud increíble. Isabel, lo siento, me he equivocado en todo. Te lo ruego, perdóname. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje de marca, postrado en el suelo llorando y suplicando en público, con la cara llena de lágrimas y mocos, ante la mujer que antes despreciaba como una inútil sirvienta. He abierto los ojos. Esa mujer me engañó. He perdido la empresa, la casa, a mi madre. Ya solo te tengo a ti. Isabel, ayúdame como en los viejos tiempos. Si estás tú,
Seguro que podemos empezar de cero. Mirándolo desde arriba, tan patético, solté un suspiro. Ya no quedaba ni una pizca de ira ni de tristeza, solo una absoluta indiferencia hacia ese hombre. Alejandro, siempre has sido egoísta, y solo te has preocupado por ti mismo. Mi fría voz cayó sobre su cabeza. Para mí, la época en que te apoyaba y jurábamos esforzarnos juntos, aunque fuéramos pobres, fue un tesoro. Pero tú, a medida que la empresa creció, empezaste a verme solo como una herramienta útil. No importa cuánto me desgasté física y mentalmente cuidando a tu madre, jamás me protegiste. Es que estaba muy ocupado con el trabajo. No quiero escuchar excusas. Le corté tajantemente. El hecho de que te dejaras llevar por Valeria, devoraras los activos de la empresa e intentaras hacerme avalista de una deuda para echarme de casa, eso no va a desaparecer jamás. Tú mismo mataste mi existencia con tus propias manos. Un corazón muerto no resucita. Ante mi rotundo rechazo, Alejandro puso cara de total desesperación y se derrumbó en el suelo. A su lado, Valeria, que había estado llorando con la cara tapada, se levantó de repente. Sí, todo es culpa de este hombre. Yo no he hecho nada malo. Fui yo la engañada. Valeria le dio una patada a Alejandro con sus tacones de aguja mientras él seguía en el suelo, y abrazó su bolso. Devuélveme mis 6 meses. Me acosté contigo porque decías que eras el director, y resulta que tienes más de 1 millón de euros de deuda. Menudo pobre de mierda. No me metas en esto. Valeria gritó eso y se dio la vuelta, dispuesta a salir corriendo hacia la puerta. Sin embargo, su fuga fue interrumpida casi de inmediato. Disculpe, señorita. El encargado del restaurante, un hombre de mediana edad, se interpuso en el camino de Valeria con voz tranquila pero autoritaria. Antes de irse, por favor, abonen la cuenta. El menú degustación para 2 personas y el champán vintage hacen un total de 500 euros. Al ver la carpeta negra que le entregaba el encargado, la cara de Valeria se descompuso. ¿Eh? ¿Por qué voy a pagar yo? Tiene que pagar este hombre, que para algo es el director, gritó Valeria señalando a Alejandro tirado en el suelo. El encargado dirigió una mirada glacial a Alejandro. Por lo que he podido escuchar, este señor tiene sus cuentas y empresas congeladas. No me parece que tenga solvencia para pagar. Lo lógico es que usted, su acompañante, se haga cargo de la factura. Ni de broma. Yo venía a que me invitaran. No llevo 500 euros en el bolso, se puso a chillar Valeria. Alejandro, a su vez, sacó rápidamente su tarjeta de crédito y se la ofreció al encargado. Tom, pago con esto. Todavía debe de tener límite. El encargado tomó la tarjeta en silencio y se dirigió a la caja, pero volvió casi de inmediato para anunciarle la cruda realidad. Lo lamento mucho. Esta tarjeta está bloqueada. No puede ser. Las cuentas personales y las tarjetas de Alejandro ya habían sido congeladas gracias a las rápidas gestiones de don Fernando y Roberto. ¿Ves? Si es que no tienes dónde caerte muerto. Eres lo peor. ¡Qué asco! Valeria le gritó a Alejandro casi escupiéndole. Alejandro agarró el bajo del vestido de Valeria gritando: «Tú pediste el champán, págalo tú». Y los dos se enzarzaron en una pelea ridícula en plena entrada del restaurante. Los clientes les lanzaban miradas gélidas, y el encargado les advertía con calma de que iba a llamar a la policía. Era el final más miserable y patético de una pareja que se juraba amor eterno y soñaba con un futuro brillante. Contemplé aquella escena infernal por última vez y respiré profundamente. Las pesadas nubes que habían oprimido mi corazón durante 20 años se despejaron de golpe, como por arte de magia. Más que la alegría de la venganza, lo que llenaba mi pecho era el profundo y sereno alivio de haber recuperado, por fin, mi propia vida. Adiós, Alejandro. Espero que lo que te quede de vida sea un poco más honesto, murmuré en voz baja, casi para mí misma. Les di la espalda, dejándolos pelear, y salí por la puerta trasera del restaurante. Uno de los camareros me abrió la puerta amablemente. Hice una leve reverencia y salí. La noche de Madrid estaba bastante fría, pero mi corazón estaba sorprendentemente cálido. El tacto de mi nueva libreta bancaria y la llave del pequeño piso donde viviría a partir de ahora, guardados en el bolso, me prometían un futuro certero. Todo ha terminado. Miré al cielo estrellado y, en la despejada noche de otoño, brillaba una luna fría pero hermosa. Respiré a pleno pulmón y di el primer paso hacia mi nueva vida. Sin embargo, mi batalla aún no había concluido por completo. A la mañana siguiente, cuando me desperté en mi nuevo piso, recibí una noticia increíble en el móvil. Sería la noticia del último pataleo de Alejandro y el golpe de gracia definitivo que caería sobre él. A la mañana siguiente, me desperté con la suave luz del sol colándose por la rendija de las cortinas. Mi nuevo hogar era un pequeño piso de 30 metros cuadrados en un edificio de 10 años de antigüedad.
Comparado con el gran chalet de Pozuelo, era minúsculo, pero para mí, cada rincón de esta pequeña habitación estaba lleno de libertad y paz. Era mi propio castillo. Calenté agua en la cocina y me preparé un café tranquilamente. Hasta ayer, me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle comida sin sal a mi suegra, preocupada por su tensión, y servía los platos con temor a estropear el humor de Alejandro. Pero a partir de hoy, ya no tenía que preocuparme por las caras de nadie. Podía usar mi tiempo solo para mí. Ese simple hecho iba calentando poco a poco mi corazón congelado. Justo cuando le di un sorbo al café, el móvil vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre del abogado. Don Fernando. Buenos días, don Fernando. Muchísimas gracias por todo lo de ayer. Al contestar, la voz del abogado sonó tranquila y aliviada. Buenos días, Isabel. ¿Has podido dormir bien? Verás, esta mañana temprano me han llamado de la comisaría. Sobre Alejandro. Está detenido. Ah, ¿sí? Resultaba que anoche, frente al restaurante, Alejandro y Valeria se habían liado a golpes, y la policía, alertada por los vecinos, se los llevó en coche patrulla. Allí Alejandro intentó su último truco sucio. Según me han contado, durante el interrogatorio, Alejandro empezó a gritar de repente que su mujer le había robado todo el dinero, que los directivos y su esposa se habían confabulado para quitarle la empresa. Intentó denunciaros a ti y a Roberto por apropiación indebida. Perdido por completo y víctima del pánico, el hombre intentó una última y patética táctica para culpar a otros de sus males. Pero no te preocupes, don Fernando soltó una pequeña risa. Como me imaginaba que Alejandro iba a volverse loco, ya había hablado con un contacto en la policía. Me avisaron enseguida y presenté la grabación de voz que hiciste. La grabación. De cuando me mintió, diciendo que el aval del préstamo era un seguro de la empresa. Exacto. Al escuchar cómo engañaba a su mujer para usarla como escudo y saber que hipotecó los bienes de la empresa para pedir préstamos usureros de 1.2 millones de euros, la policía ni siquiera tuvo en cuenta su denuncia. Al contrario, han abierto una investigación formal contra él por falsedad documental y administración desleal. Sigue en los calabozos y no va a salir por ahora. Su último intento de contraataque solo sirvió para ponerse la soga al cuello. Como nadie ha ido a pagar su fianza, dicen que llora pidiendo por ti en los interrogatorios. Es un hombre verdaderamente patético. Ya veo. Dejé escapar un suspiro en silencio. El hombre al que amé, con el que juré envejecer. Imaginarlo llorando de forma miserable tras unas frías rejas de hierro no me produjo ninguna emoción. Era como escuchar el final de una tragedia lejana que no tenía nada que ver conmigo. Durante las semanas siguientes, el entorno de esa familia se derrumbó por completo. Alejandro fue denunciado formalmente por los directivos y expulsado de su puesto de director. La deuda de 1.2 millones de euros recayó sobre él como deuda personal, obligándole a declararse en quiebra. El impresionante chalet fue embargado por el banco. A partir de ahora, tendría que vivir con antecedentes penales y acosado por las deudas, trabajando en lo que pudiera para subsistir en la más absoluta soledad. Valeria tampoco salió indemne. Todos los artículos de lujo y el dinero que había recibido de Alejandro provenían del dinero malversado, por lo que la empresa le puso una demanda exigiéndole la devolución íntegra. Además, me encargué de reclamarle una indemnización por daños morales debido a la infidelidad. El señor mayor que iba a ser su próxima presa descubrió rápidamente sus escándalos policiales y la dejó tirada. Fue despedida de su trabajo y desapareció en la noche madrileña, cargada de deudas. Ella, que intentó destruir la vida de los demás usando solo su juventud y belleza, terminó pagando muy caro su descaro. Y doña Teresa sigue viviendo en aquella residencia decrépita de la sierra. Al parecer, al principio gritaba a los empleados diciendo: «Soy la madre de un director general. Llevadme ya a mi ático de lujo». Pero cuando el responsable del centro le explicó que Alejandro estaba detenido y que habían perdido la casa, por fin comprendió la realidad y se pasó la noche entera llorando a lágrima viva. A ella, que me despreciaba por mis orígenes humildes y solo le importaban las apariencias, su hijo, su orgullo, se había convertido en un criminal. Y la joven nuera que la halagaba era, desde el principio, una cazafortunas que solo quería su dinero. En este mundo, la única persona que la había cuidado con sinceridad y se preocupaba por su salud era yo. Quiero ver a Isabel una vez más. Quiero pedirle perdón. Dicen que murmura eso a diario en la cama de la residencia, pero yo jamás volveré a pisar ese lugar. A finales de noviembre, cuando empezaba a soplar el viento frío, me llegó una carta del juzgado. Era la resolución firme de divorcio. Con el arresto de Alejandro y su rendición incondicional, el trámite legal, gestionado a través de abogados, por fin se había completado. Miré el papel en silencio y respiré hondo.
mis 20 años de matrimonio habían llegado definitivamente a su fin. Esa tarde, me dirigí a una cafetería donde había quedado con alguien. Señora Isabel. Al entrar, Roberto se levantó para recibirme. Su rostro ya no reflejaba aquel agotamiento ensombrecido. Ahora se le veía despejado y radiante. Roberto, ¿cuánto tiempo? ¿Se han calmado las cosas en la empresa? Sí. Gracias a que usted evitó la fuga de capital, logramos evitar lo peor. Ahora estamos liderando una nueva etapa con otro nombre. Ninguno de los empleados jóvenes se ha marchado. Roberto hizo una profunda reverencia. Señora Isabel, de verdad, muchísimas gracias. Usted nos salvó la vida. No. Yo solo cerré un capítulo de mi propia vida. Si la empresa se ha salvado es porque usted y los demás la han apoyado con honestidad. Roberto me miró con una expresión sincera y algo vacilante. Señora Isabel, si quisiera, ¿no le gustaría volver a trabajar con nosotros en la contabilidad? Ahora mismo necesitamos a alguien tan meticulosa y precisa como usted. Esa cálida oferta hizo que sintiera un nudo en la garganta. Durante 20 años fui tratada como una inútil en mi propia casa, creyendo que nadie me necesitaba. Y ahora, alguien me pedía que estuviera a su lado. Conteniendo las lágrimas, negué suavemente con la cabeza. Se lo agradezco mucho, Roberto, pero a partir de ahora, quiero vivir mi vida tranquila. A mi propio ritmo respondí con una sonrisa. Durante mis 20 años de matrimonio siempre viví para los demás, para la empresa de mi marido, para cuidar a mi suegra. Por eso, el tiempo que me quede de vida, quiero usarlo para llenar mi propio corazón. Hace poco había empezado a trabajar a media jornada en una pequeña floristería del barrio. El sueldo no era muy alto, pero pasar los días envuelta en el olor a tierra y a flores, preparando ramos para hacer sonreír a los clientes, me daba una paz asombrosa. Ya veo. Si es su decisión, nosotros la apoyaremos al 100%. Pero venga a visitarnos cuando quiera. Siempre estaremos de su lado. Asentí de corazón a las amables palabras de Roberto. Al salir de la cafetería, cogí un autobús hacia el cementerio de la Almudena, donde estaban enterrados mis padres. El viento frío agitaba las hojas amarillas de los árboles. De pie frente a la lápida bien cuidada, encendí una vela. Cerré los ojos y junté las manos. Papá, mamá, siento haber tardado tanto en avisaros. Por fin he salido de esa familia y ahora estoy sola. Han pasado muchas cosas, pero estoy muy bien. Me alegro de haber vivido de forma honesta y sincera, tal y como me enseñasteis. Abrí los ojos y miré mi mano izquierda. En el dedo anular quedaba una marca blanca y tenue del anillo que llevé durante 20 años. Ni aquel anillo de plata barato ni los diamantes de miles de euros que Alejandro intentó darle a su amante formaban ya parte de mi vida. Seguramente, con el tiempo, esta marca también se borrará poco a poco. Bueno, es hora de ir a casa, murmuré mirando al cielo. Un cielo azul, sin una sola nube, se extendía infinitamente. 48 años. Aún me quedaba la mitad de mi vida por delante. Mis pasos eran ligeros y mi corazón rebosaba de una esperanza tranquila hacia mis nuevos días.